Muy buenas tardes para todos. Soy Olga Rocío Buitrago, jefe de desarrollo empresarial de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. En nombre de las cámaras de comercio de Medellín para Antioquia, del Oriente Antioqueño y de la Urrasur, agradecemos su interés y acogida a la invitación para conectarse a esta sesión virtual, retomando los módulos 1 al 3 de la MEGA. En este espacio contamos no solo con la asistencia de las empresas actuales del programa, sino también con empresas de cohortes pasadas para quienes esta charla puede ser de mucha utilidad. Sean todos bienvenidos. Para atender la invitación del módulo de transición, de visitar y enriquecer las definiciones realizadas en los módulos 1 al 3, hemos acordado con Sergio Arango la preparación de un material que facilite y dé sentido a esta acción. Tendremos entonces esta tarde una jornada de presentación y entrega de dicho material. La participación del líder de cada compañía y su equipo es muy conveniente para seguir avanzando en la ruta hacia la mega. Durante la conferencia se deshabilitarán los micrófonos para evitar interferencias. Se tendrá habilitada en la margen derecha de sus pantallas la posibilidad de formular preguntas. Nosotros haremos una selección de las mismas teniendo en cuenta que sean sobre temas no agotados en la charla y que estén formuladas de manera general. Les pedimos que le den me gusta a las preguntas que se irán publicando. Las más votadas serán las que responderá Sergio al final de su intervención. Queremos compartirles que esta sesión tendrá una duración de 2 horas, hora y media más o menos de presentación de Sergio, media de preguntas y que tanto la grabación como la presentación les será enviada a sus correos electrónicos. Buscando que las empresas crezcan, queremos acompañar a los empresarios y comerciantes en medio de esta contingencia, suministrando contenidos y herramientas de apoyo en temáticas de actualidad que les den fundamento para su gestión empresarial, bajo nuestro lema Juntos nos recuperaremos. Los invitamos a consultar toda la programación de los eventos virtuales que tendremos durante estos días en cámaramedellín.com y en las demás redes sociales de la Cámara, así como las cámaras aliadas que nos acompañan hoy. Le damos entonces paso a Sergio Arango y esperamos que este espacio sea de mucha utilidad para todos ustedes. Bienvenidos, Sergio, adelante. Buenos días para todos, buenos días por la tarde, casi que por la noche. Voy aquí a compartirles, denme un segundito, si esta vaina si funciona y se deja compartir la presentación. Muy bien, ahí ven perfectamente ya. Sí, todo perfecto. Muy bien. Entonces, nuevamente, buenas tardes para todos. Muchas gracias por participar en el espacio. La intención es que hagamos una cosa lo más participativa posible a través de las preguntas o de las inquietudes que ustedes tengan, porque la intención, como parte o eje fundamental del programa, es construir inteligencia colectiva. Entonces, aquí lo que yo les voy a compartir es una construcción que nace de comentarios, de sugerencias, de inquietudes, de peticiones de muchos de los que han participado en los diferentes programas, entonces, o en las diferentes cortes, perdón. Entonces, vamos a tratar de mostrarles como una, entre comillas, como un trasegar por el módulo del 1 al 3. ¿Por qué estamos hablando que es conveniente ir del módulo del 1 al 3? Porque en el módulo de transición, lo que nos invitan a través de unos ejercicios es a que nos repensemos y a que nos renovemos y que seamos capaces de ver opciones distintas en este entorno, digamos, retador. Entonces, digamos, todos esos ejercicios, si uno después los lleva al módulo 1, 2 y 3 y los inserta, por decirlo de alguna manera, en el módulo número 1, 2 y 3, entonces lo que hace es actualizar, por decirlo de alguna manera, toda esa conceptualización, ese estudio del entorno, esas escogencias estratégicas, esa gestión sobre el talento. Entonces, yo voy a tratar simplemente de mostrarles del 1 al 3, recogiendo todo lo de la transición y trayéndolo al 1 al 3 y mostrándoles cómo pudiera quedar, por decirlo de alguna manera, actualizados los módulos del 1 al 3. ¿Por qué me estoy refiriendo del 1 al 3 y no me voy hasta el 4? Porque acuérdense que aquí tenemos participando ejecutivos o líderes de compañías que están en el programa de afiliados y ejecutivos o líderes de compañías que están participando en el programa nacional
de Empresas en Trayectoria Mega. Entonces, los que están en el 4, acuérdense que el módulo número 4 es la expresión del 1, 2 y 3 en números y en proyectos o iniciativas. Entonces, yo estoy absolutamente seguro que lo que vamos a ver aquí, que se lo vamos a mandar después al correo de ustedes, y les va a quedar la grabación, va a quedar muy buen material y muy buenos conceptos y elementos para enriquecer lo que ustedes han hecho del módulo del 1 al 3 y actualizarlos, por decirlo de alguna manera. Finalmente, el módulo de transición, digamos, en su última expresión dice: ya recorrimos los ejercicios, entonces los invitamos a que vayan del módulo del 1 al 3 e inserten lo que hicieron aquí en esos módulos, y eso es un poco lo que vamos a ver. ¿Listo? Que es muy importante y que nos ha enseñado como este reto digamos, de esta crisis, entre comillas, sanitaria, y es que no puede haber un ellos y un nosotros, solamente habrá un nosotros. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos que tener la convicción profunda de que si trabajamos en equipo, juntos podemos. Y ese es, digamos, durante todo el conversatorio, el mensaje es trabajar juntos. Quiero enfatizar cada vez que voy a los foros, les digo, esto tiene razón de ser cuando se construye en equipo, cuando se invita a que los demás participen en la construcción de soluciones, independientemente de que tengamos una coyuntura súper difícil. La inteligencia sumada es más que la inteligencia individual. Y entonces, si hacemos una inteligencia sumada, podremos ver la realidad diferente, y si cambiamos esa realidad, entonces vamos a cambiar nuestros pensamientos. Muy bien. Es como muy especial que cada vez que abrimos los módulos, abrimos siempre como con una invitación, y es a que nos reinventáramos, a que nos resignificáramos, a que nos renováramos, a que nos redefiniéramos, a que nos rediseñáramos. Siempre invitábamos a que ese concepto estuviera presente, y que si anteriormente se decía que el conocimiento era el poder, hoy en el mundo el poder no está en el conocimiento, el poder está en aprender de manera permanente. Y entonces los que aprenden de manera permanente, pues se renuevan, se repiensan, se resignifican, y como consecuencia de ello se adaptan, digamos, con mayor facilidad. Lo que ustedes tienen ahí son los 5 módulos de los que hemos hablado siempre. ¿Listo? En el primero hablamos de estrategia y entorno, en el segundo hablamos de dirección estratégica y mega, en el tercero de liderazgo, talento, gestión del cambio y cultura, y en el cuarto de la dirección a la acción. El quinto se refiere al buen gobierno y al desarrollo sostenible. Lo que ustedes encuentran del módulo 1 al 3 y lo encuentran en color rojo es simplemente que como vamos en el módulo 3 en un programa y en el 4 en otro, es que esos documentos son vivos. O sea, ahí no hay nada escrito en piedra, son documentos vivos. Y si en el primero se llama estrategia y entorno, y el entorno cambió de manera dramática, entonces tengo que devolverme y tengo que ajustarlo. Entonces la intención es que todo lo que ustedes ven ahí en rojo, que anteriormente estaba en negro, es lo que uno se tiene que visitar los conceptos y tiene que hacer ajustes. Y muchos de los conceptos que les vamos a entregar es cómo se enriquecen esos conceptos, y casi que lo que les vamos a entregar puede aplicar en un 60 o un 80% a cada una de sus compañías. Entonces tendríamos un muy buen documento para enriquecer lo que ustedes ya han trabajado. Todos conocen que si trabajamos los 5 módulos tendríamos una compañía exitosa y que agrega valor. ¿Listos? ¿Y qué es lo que hemos hecho? Me voy a ir nuevamente y voy a referirme del módulo del 1 al 3. No voy a hablar del 4 porque ya explicamos qué quiere decir el módulo número 4. En el módulo número 1, el entregable es el FODA priorizado. ¿Listo? Y el FODA priorizado son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Y hacemos énfasis en la F de fortalezas. ¿Listo? ¿Y por qué ese es el entregable? Ese es el entregable porque en el módulo número 1 lo que investigamos son las grandes tendencias del mundo, el contexto para los negocios en el mundo, el análisis de las fuerzas del mercado o las arenas del mercado fundamentados en la teoría del tal Porter,
listo, visitamos el mercado, tratamos de perfilar los clientes, visitamos la información de los competidores, tratamos de construir la cadena de valor o de ver cuál es el mapa de procesos del negocio, identificamos los atributos, miramos desde el punto de vista digital cuáles serían los retos a los que estaríamos enfrentándonos. Listo. Y a partir de eso, y enriquecido con 2 o 3 elementos, construimos el FODA. Y esos 2 o 3 elementos es tener unos indicadores de cuáles son como las tendencias de los principales indicadores del negocio de los últimos 2 o 3 años. Y construir cuáles son los hitos del negocio. Listo. Entonces, lo primero, en el módulo número 1, es el FODA priorizado. Y en ese FODA priorizado enfatizamos las fortalezas. Listo. Y recordemos que las fortalezas se convierten o se traducen en capacidades y en activos. Y capacidades es lo que sabemos hacer muy bien y que activos es lo que tenemos. Es súper importante este concepto hoy en esta coyuntura, tener una claridad absoluta de cuáles son las verdaderas capacidades que tenemos y de los activos, porque desde ahí es que podemos hacer redefiniciones o precisiones o ajustes. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros cogemos las fortalezas y las traducimos en capacidades y en activos, vamos y las comparamos contra los atributos que vimos en el módulo número 1, que son estos atributos, y escogemos cuáles son los atributos con los que nosotros nos vamos a diferenciar en el mercado para poder construir una ventaja competitiva. ¿Y cómo construimos la ventaja competitiva? Definiendo una propuesta de valor. Y acuérdense que la propuesta de valor la expresamos en un ADN calificado, donde tenemos los 4 atributos que son de este conjunto, escogimos estos 4 atributos a partir de lo que yo sé hacer y de lo que tengo. Y eso lo convertimos en un ADN calificado. Y a eso lo enriquecemos con las actividades críticas. Listo. Y ese es el segundo entregable que está en el módulo número 2. Listo. Y el tercer entregable es el propósito. Listo. Y el cuarto entregable es la mega. Entonces miren que aquí hay una cosa muy bonita, el propósito. Y entonces el segundo entregable en el módulo número 2 es el propósito. Y es súper clave y es súper fundamental que las compañías tengan propósito. Y ustedes tienen un material que dice y define y precisa y muestra ejemplos que quiere decir propósito. Y hoy en el mundo, en esta coyuntura, están invitando a que todas las compañías trabajen y se potencien desde el propósito. Y que las compañías, si quieren ser viables, tienen que tener un claro propósito. Y el propósito es la capacidad de servir, de dar, de construir bienestar para todos los grupos de interés, no solamente las utilidades. Y eso ya lo vimos en el módulo número 2. Y en el módulo número 2 también definimos la mega, y vamos a hablar de la mega un poco más adelante. Entonces, en el módulo número 1 y en el 2 tenemos entonces ya 4 entregables. El FODA del módulo número 1, el ADN calificado del módulo número 2, el propósito del módulo número 2 y el tercer concepto del módulo número 2, que está definido como un entregable, es la mega. Con base en todo eso, nos fuimos para el 3. Y en el 3 hablamos del liderazgo y de la importancia de liderar en diferentes escalas, liderarse a sí mismo, a otros y a compañías, y más vigente hoy que nunca. Y hablamos del concepto de liderar el cambio, listo, y que decimos que el cambio tiene que ser proactivo y tiene que ser ordenado, y tenemos una metodología y está en el módulo número 3, listo, una metodología fundamentada en un señor que se llama John Kotter, que tiene 8 pasitos y ustedes la tienen. Entonces, ¿qué es lo que, si aquí nos tenemos que reinventar y tenemos que hacer ajustes en nuestra propuesta de valor y tenemos que mirar cómo nos acomodamos ante esta coyuntura, lo mejor es ordenar el cambio para poder asegurar que lo hagamos de manera eficiente. Listo, y después de eso dijimos que estaba el enriquecimiento de la cultura, la gestión del cambio y por último, el otro entregable y el único entregable que tiene el módulo número 3, que es la estructura. Listo, y que es la estructura con la clara definición del rol, responsabilidad de cada uno de los cargos y de las competencias, de la madurez de las competencias que debería tener cada uno de los cargos, especialmente de los cargos más sensibles para la compañía. Y la estructura es la actual y la proyectada.
Entonces, miren que es súper potente y era lo que decía en parte el módulo de transición, es como yo voy y visito lo que yo he definido de lo que son mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades y mis amenazas, cómo hago ajustes en la propuesta de valor, cómo repienso o confirmo el propósito, cómo confirmo la mega, ahora vamos a hablar de por qué se debe confirmar, y cómo ajustamos la estructura. Y entonces hoy nada más importante que todo esto nos está obligando en muchas de las compañías a ajustar la estructura. ¿Y por qué? Porque el volumen de operaciones se nos vino como abajo en algunas compañías. Otras pudo haber permanecido igual o pudo haber crecido un poco, pero en muchas de ellas las ventas se vinieron abajo. Y como se vinieron abajo, esas compañías están repensando la estructura. Entonces ahora vamos a ver cómo se materializa eso en los diferentes módulos. ¿Qué es lo que estamos invitando? A que no perdamos el contexto, a que seamos conscientes de que hay una coyuntura, que hay una dificultad, que hay una angustia, que estamos navegando sin GPS, que hay neblina. Listo, esa es la verdad. A todos nos está pasando, no solamente en el plano empresarial, sino en muchas oportunidades en el plano personal. Y la intención es no perder el contexto, es ser capaces de actuar sobre la coyuntura, pero mantener la visión de corto, de mediano y de largo plazo. Listo. Y voy a enfatizar en los conceptos, por ejemplo, de que por qué mantener la visión de corto, de mediano y de largo plazo. Porque hay que actuar en el ahora, pero hay que actuar en el ahora pensando que hay un mañana y que el mañana hay que mirarlo con fe y hay que mirarlo con optimismo. Listo. Y que estamos seguros que van a venir mejores cosas para la sociedad e incluso para todas las compañías. Y que estas dificultades, si las trabajamos todos juntos, somos capaces en la gran mayoría de las oportunidades de pasar esta tormenta entre todos. Entonces estamos invitando a que no dejen de pensar que viene en los próximos 3, 5 o 10 años cosas nuevas para el negocio. Vienen entornos nuevos, vienen entornos más complejos. Quiero como insistir como en el concepto. ¿Por qué? ¿Yo por qué quiero insistir en ese concepto? Porque cada vez que abríamos el módulo hablábamos exactamente de esta slide y hablábamos de la necesidad de que tuviéramos un negocio más digital y que tuviéramos un negocio más tecnológico y que tuviéramos claridad de cuál es el estado del arte de cada uno de los negocios, porque se venían cambios profundos en el mundo en el tema tecnológico y digital y como consecuencia de eso en los modelos de operación de los negocios. Y entonces las compañías veníamos trabajando en eso, pero no con la velocidad que se debía. Pues llegó COVID-19 y nos dijo, es ya. Y entonces toda esa transformación digital, que la teníamos súper planeada y que en oportunidades no avanzaba porque los prejuicios y los paradigmas no nos dejaban, pues llegó COVID-19 y tome, que fuimos capaces de hacer la transformación digital más rápido de lo que nos imaginábamos. Entonces, ¿cuáles son esos elementos del entorno que hay que considerar en todos los cambios que estamos haciendo? Y entonces esos elementos es que hay unas grandes fuerzas, y esas grandes fuerzas son esas tres grandes fuerzas que hay ahí. Digamos que primero apareció la crisis sanitaria. Como apareció la crisis sanitaria, nos mandaron para la casa, y entonces nos aislaron y hubo confinamiento. Y como hubo confinamiento, porque COVID-19 es tremendamente contagioso y le puede quitar la vida a la gente, entonces nos mandaron para la casa. Como nos mandaron para la casa, se cayeron de manera dramática el volumen de interacciones y de transacciones entre las personas naturales con las personas jurídicas y las personas jurídicas entre sí. Y entonces vino una crisis económica. ¿Y cómo así que una crisis económica? Claro, se cayeron las ventas en muchos sectores. Y como se cayeron, entonces eso derivó en una crisis social. ¿Y por qué? Porque esa crisis económica, las compañías no eran capaces de tolerar y de manejar la nómina que tenían anteriormente, entonces le tocó salir a adelgazar su estructura. Y entonces nos quedamos con un desempleo inmenso, con desempleos que en la actualidad están cercanos al 20% o más. Entonces, esas tres grandes fuerzas lo que motivan es como unas ondas. Y esas ondas generan como unos nuevos movilizadores o unos nuevos valores. Y eso es lo que está pasando en el entorno. Entonces nos fuimos de una globalización a bloques regionales. Nos fuimos a apostarle todo a China, a decir que no es todo China y que podemos hacer
negociaciones en bloques regionales y que no podemos poner todos los huevos sobre la misma canasta y que se rompió la cadena de suministro en el mundo y que no podemos tener esos inventarios con unos inventarios tan bajitos y sin tener inventarios de seguridad suficientes. Entonces nos quedamos, un montón de compañías volvieron a arrancar y no tienen cómo, porque no hay materias primas suficientes para ellos poder operar. Y entonces nos fuimos de compañías que estaban buscando la eficiencia y seguramente algunas compañías estaban buscando construir experiencias a compañías que son capaces de manejar la resiliencia. Listo. Y nos fuimos de un consumismo a un humanismo genuino. Y hoy estamos en un pensamiento más comunitario. Listo. Y nos fuimos de pensar que los activos y la parte física era lo más importante a que los ecosistemas y lo digital son la clave. Y que tener tiendas no era necesariamente la única y la mejor opción. Y que de pronto tener o fortalecer la venta digital y los ecosistemas es el conjunto de alianzas, era lo más potente. Y entonces ese es el mundo de hoy. Y nos fuimos de la oficina y el horario al home office flexible. Listo. Y al home office con autonomía para que las personas puedan trabajar desde la casa. Y nos fuimos de la educación en aula al aprendizaje virtual, etcétera. No los voy a leer todos, pero eso es parte de los grandes movilizadores que hay en el mundo. Esos son parte de los grandes conceptos que hay en el mundo y que están moviendo todas las empresas. No voy a dejar de referirme al último que hay en el margen derecho inferior, que dice ganancias rápidas versus conciencia ambiental y social. ¿Y eso qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir el propósito. Hoy las compañías tienen que tener una mayor conciencia social y ambiental y casi que lo económico va a ser una consecuencia de aportar y de impactar de manera contundente, con convicción, con claridad, lo social y dejarle un mejor planeta a las próximas generaciones. Si usted no tiene esas dos, es muy complejo que las compañías sean incluso viables desde el punto de vista económico. Y entonces esos nuevos movilizadores y valores que son parte del contexto, entonces generan unas ondas. Y esas ondas generan unas nuevas tendencias. ¿Y cuáles van a ser las nuevas tendencias? Las nuevas tendencias son vivir y obrar con propósito, ya hemos hablado de eso. Marco jurídico renovado, lo hemos vivido tremendamente. Listo, a mañana y tarde nos salen decretos que nos amplían o nos restringen la operación y que nos dan beneficios y que nos ponen límites y que nos restringen movilidades y que nos obligan a hacer cambios especiales en el modelo de operación, como tener los protocolos de bioseguridad. Eso es marco jurídico renovado y eso no va a parar ahí. Después de que pase COVID-19, el mundo va a tener un marco jurídico diferente y va a tener un contrato social resignificado y un sistema social reequilibrado. Eso es lo que se dice que viene en el mundo. Y entonces yo tengo que tener en cuenta eso para poder hacer las definiciones y las precisiones de mi negocio. Entonces, eso se va a traducir ¿en qué? En que vamos a tener compañías más tecnológicas, con una industria esencial más clara, con alimentación plena, con un apoyo más claro para los científicos y para los estudios y para la salud y para la agricultura y una educación más amplia, con acceso al conocimiento de manera más democrático, con una energía más limpia. Y seguramente tendremos menos consumo de lujo y tenemos, entre comillas, al parecer, menos ánimo societario, porque están pasando tantas cosas y hay tantas compañías en riesgo que ya hay muchas dificultades en el buen gobierno. Vamos a tener menos fast fashion y vamos a tener menos petróleo y menos minería y menos angustia social. Esa es parte como de las escuelas de pensamiento que dicen que desde lo que se viene de las tendencias. Y acuerde que en el primer módulo se habla es de grandes tendencias. Entonces la intención era compartirles cuáles eran parte de las grandes tendencias. Estos son parte de las grandes tendencias. Y aquí hay algunos elementos adicionales que tienen que ver con las grandes tendencias. Eso cómo se ha traducido en la economía, eso cómo se ha traducido en la movilidad de las monedas o en la tasa de cambio, eso cómo se ha traducido en la velocidad de la innovación, eso cómo se ha traducido en la necesidad de que las compañías sean más transparentes y más éticas, y que si no son más transparentes y más éticas, no son viables. ¿Yo qué hago? Pero esa es parte de lo que se está diciendo que son
unos habilitadores hoy en el mundo. Si no cumplimos con eso, no podemos estar en el mundo de los negocios. Listo. Cada vez más aplicado el concepto de que las compañías deben de ser ambidiestras. ¿Y qué quiere decir eso? Que tienen que trabajar un 70% del tiempo, un 60% del tiempo, un 70, un 80% del tiempo en trabajar en el día a día, en el actuar de hoy, pero trabajar un 20 o un 30% asomándose a la ventana y construyendo y asegurando que haya futuro y que seamos capaces no solamente de construir el flujo de caja y las proyecciones del 2020, sino también las del 2021. ¿Listos? Entonces, esas son como las grandes tendencias y eso lo tenemos en el módulo número 1. Y lo segundo que tenemos en el módulo número 1 es el contexto para los negocios. Y en ese contexto para los negocios hemos hablado de temas demográficos, económicos, socioculturales, globales, tecnológicos y políticos de gobernabilidad o legal. Y lo que ustedes tienen ahí es como los elementos hoy, digamos, que están como vigentes en ese contexto. Es como lo más cercano, es como lo más evidente. Seguramente ustedes lo tienen que enriquecer para sus compañías en la particularidad de cada una de ellas, pero tienen que ser conscientes que muchos de esos elementos les va a pegar al modelo de operación. Y más les va a pegar los que están como en rojo que los que están en negro. Entonces ahí lo que estamos invitando es que seamos conscientes de que eso va a pasar y que tenemos que examinar en qué mercados participamos nosotros y cómo esos elementos le pegan al mercado en el que nosotros estamos. Porque no es ver el PIB global y regional y del país a la baja, sino verlo en la región en la que estoy, verla en el sector en el que estoy, en dónde están mis clientes. Entonces, no es lo mismo el PIB de comercio, de alimentos, por decirlo de alguna manera, que el PIB del turismo. Entonces, si yo tengo clientes en el turismo, estoy frito. Pero si mis clientes están en la cadena de alimentos, entonces ahí tengo una posibilidad distinta. Y esa es un poco como la intención. Y la invitación es a que ustedes escojan de ahí, de esos elementos, cuáles les aplican en su negocio y ustedes cómo enriquecen. Estamos tratando de agregar valor, la visión que tienen de las tendencias y el entorno. Entonces no me voy a referir a cada una de ellas, pero ustedes la tienen con mucha claridad. ¿De qué nos pasó? Que el PIB va a caer de manera dramática y que vamos a caer entre 4 y 6 o 7 puntos y que teníamos previsto que íbamos a crecer entre el 3,5 o el 4 y que la tasa de cambio es compleja y casi que impredecible y que está del promedio cercano a los 3.500 pesos y que eso está haciendo que traer productos importados salga súper costoso y que tenemos que ser conscientes eso cómo le va a pegar al país y cómo le va a pegar a mi sector, al mío, no al país, sino a mi sector. Que el precio del petróleo está a la baja, sí, pero cómo ese precio del petróleo me pega a mí. Yo cuánto de los productos que yo comercializo los vendo en zonas donde la economía del petróleo es importante. Entonces, si yo vendo el 60 o el 70% de mis productos donde están afectados por regalías o por producción de petróleo, entonces voy a tener una dificultad más grande que si no estuviera en esas zonas. Y esa es un poco como la intención, de que seamos capaces como de coger eso e insertarlo. Por ejemplo, miren el último concepto económico, el alto endeudamiento y el comportamiento para el 2021. Listo, el 2020 hemos tenido unas dificultades inmensas surgidas desde COVID-19, pasando por la crisis económica y hoy la crisis social, y entonces estamos viviendo las tres juntas. Listo, pero tenemos que ser conscientes que hoy, como consecuencia de todo eso, hemos tenido algunos beneficios o hemos tenido la posibilidad de que si estábamos endeudados, nos pasaran parte de los abonos a capital para el año entrante e incluso hasta los intereses para el año entrante. Entonces, y que incluso el anticipo de impuesto a la renta nos lo pasaran para finales de este año o para el año entrante. Entonces, tremendo, el año entrante vamos a llegar súper endeudados, ¿sí? Como diríamos en esta tierra, súper empeñados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la economía? No solamente en el 2020, sino en el 2021. Quiero invitar a que examinen muy bien el tema del marco jurídico renovado. Y ese marco jurídico renovado, ¿cómo va a afectar el negocio?
¿Cómo lo va a impactar? ¿Cuáles son las nuevas normas que llegan? ¿Cuáles van a ser los sectores que más se van a reactivar? ¿Dónde es que el Estado va a apostar para reactivar la economía? ¿Yo cómo interactúo con esos sectores? Esa es como la intención, porque desde el punto de vista legal y de marco jurídico van a llegar muchas cosas adicionales a las que hemos tenido en las últimas 10 o 12 semanas. Entonces la intención es estar súper conectados con eso, porque eso va a afectar de manera especial nuestro negocio. Tenemos que ser conscientes que desde el punto de vista global, la guerra comercial entre Estados Unidos o el reto en la geopolítica entre Estados Unidos y China le va a cascar a los negocios, va a afectar los negocios, el comercio mundial se va a afectar. Entonces la intención es que seamos capaces de coger esto y decir qué de aquí me pega y qué de aquí no me pega. Sí, cuáles son los consumos que van a estar a la baja y cuáles son los que mantendrán estabilidad y cuáles serán los que van a crecer, para yo saber yo con quién interactúo. Esa es como la intención. Es que en el módulo de transición y todo lo que ustedes estaban haciendo, lo que se está invitando es a que ustedes no pierdan de vista, digamos, la necesidad de hacer ajustes en el modelo de operación para que estas circunstancias nos impacte de la menor manera posible. De hecho, nos está impactando de una manera contundente, pero ¿cómo hacemos para que seamos capaces de pasar este chaparrón y que en medio de esta tormenta, pues salgamos de esta tormenta a finales o a principios de este año y estemos en el otro lado y hayamos podido pasar el puente? Esa es un poco la intención. Entonces aquí simplemente lo que queremos es enriquecer ese proceso de revisión del módulo número 1 que ustedes están haciendo seguramente después de que hicieron los ejercicios del módulo de transición. Listo, y entonces ahí simplemente lo que se les va a dejar es un parte del material de lo que decimos. Cuando decimos, no, es que la composición de la edad está cambiando y no sé qué, entonces la intención es mostrar eso que quiere decir y cómo es que ha cambiado esa composición. Es que el número de personas por hogar ha cambiado, decimos desde lo demográfico, entonces la intención es facilitarles a ustedes qué es lo que ha pasado entre el 2005 y el 2018-2019. Listo, es que las mujeres y los hombres cómo están participando en la distribución de género en la población, y es que cómo son cabeza de hogares por género, y cómo es que se gastan las familias el dinero, y entonces la intención es que ustedes tengan esos elementos para que enriquezcan el ancho de banda que tienen, y no solamente sea perceptivo, sino que sea con números, y las decisiones que tomemos sean las más ajustadas a lo que va a pasar en el mercado, lo que resta en el 2020 y lo que viene del 2021. Entonces lo que decíamos del PIB, entonces hacerle como un drill down, y entonces ahí tienen el PIB, y cómo es que puede afectarse el PIB, y cómo es el comportamiento de los commodities o de algunas materias primas, y cómo va a ser el PIB regional, y cómo va a ser el PIB de los principales países del mundo, y cómo va a ser en Colombia. Y entonces uno dice, ah, mira, tremendo, mira lo que mira cómo nos va a pegar y cómo nos va a pegar en el empleo. Y entonces es tener toda la información a un solo golpe de vista, para poder tener un sistema completo y poder tener información que nos permita que las decisiones sean mejor argumentadas o mejor soportadas. Ya habíamos contado que el COVID tenía un impacto tremendo en el PIB del mundo y en el PIB de los países, y que diferentes alternativas se han utilizado por diferentes países o escenarios para poder recuperar la economía, y que lo que se dice es que en Colombia le estamos apostando como a un escenario de recuperación en U, y que quiere decir que la economía se cayó y que somos capaces de recuperarla y que nos podemos demorar entre 12 y 24 meses a poderla llevar al sitio donde estaba. Entonces, esa es aparentemente la apuesta, que seamos capaces de hacer eso y que volvamos a insertar todos los sectores de la economía al engranaje, digamos, industrial del país y de servicios, para que el PIB vuelva a crecer y vuelva a crecer en las velocidades que teníamos y ojalá a mayor velocidad. Listo. Y entonces, ¿qué era lo que decíamos? Decíamos que la gente, como consecuencia del aislamiento, consumíamos así, y a partir del aislamiento se perdió un poder adquisitivo y dejamos de consumir unos productos y empezamos a enfatizar el consumo de otros.
Y lo que se dice es que después de que pasemos de COVID-19 se va a perder un poder adquisitivo, de todas maneras se va a perder un poder adquisitivo y hay algunos sectores que les va a dar más dificultad recuperarse y que el sector de alimentos y de bebidas no alcohólicas incluso puede crecer, pero el de restaurantes y hoteles se va a demorar muchísimo más. Entonces la intención es que seamos capaces de precisar eso y de ver eso cómo me va a pegar a mí y que seamos conscientes que mucho de lo que pasó de ajustes salariales en los negocios y las renegociaciones de los salarios con los ejecutivos y con los coequiperos en las diferentes compañías, es muy posible que no sea cuestión del 2020, sino incluso del 2021. Y entonces por eso se habla que se va a perder parte del poder adquisitivo, no solamente por el tema de los salarios, sino por el tema de la caída o el incremento de la tasa de desempleo. Entonces, si se incrementa la tasa de desempleo, entonces es obvio que vamos a tener entonces menos gente comprando y entonces va a haber un poder adquisitivo menor. Listo. Y todo eso hemos querido o hemos insistido en la necesidad de que lo profundicemos. Entonces acuérdense que estamos todavía en el módulo número 1 y de esto se trata el módulo número 1, de ver las tendencias y ver el contexto. Y uno de los contextos más importantes en la economía es el PIB, porque el PIB lo que refleja es el comportamiento de los diferentes sectores. Y ahí están pintados de esa manera porque el PIB surge de la interacción y transacciones que hay entre los diferentes sectores. Listo. Y el tamaño de esa esfera lo que muestra es cuál es el aporte al PIB del país de cada uno de esos sectores. Listo. Y entonces ahí ven que el comercio y el de reparación, transporte y almacenamiento y alojamiento son los dos más grandes. Y el de industrias manufactureras quizás el tercero, junto con el de actividades profesionales. Y lo que aparece enseguida es cuánto cada uno de esos sectores le aporta al empleo del país. Entonces el comercio le aporta el 19%. Entonces actividades inmobiliarias, siendo muy grande, solamente le aporta el 1.3%. ¿Por qué esto es muy importante? Porque es que yo tengo que identificar yo con quién interactúo de esos. Y dependiendo de con quién yo interactúe, eso me va a pegar más o me va a pegar menos. Sí, o puedo buscar la posibilidad de yo empezar a interactuar con sectores con los que nunca he interactuado. Ahora vamos a hablar de eso. Listo. Y que, digamos, como consecuencia del aislamiento y el confinamiento, estuvieron los sectores con restricciones en su operación. Y esa barrita roja y verde que aparece en la parte superior de cuánto aporta el empleo a cada uno cada uno de los sectores, cómo le aportan al empleo, en la parte de arriba es qué porcentaje de ese sector estaba encendido o estaba con limitaciones en su operación. Y entonces eso iba a motivar que cada uno de esos sectores tuviera un comportamiento distinto en el PIB. Y entonces ahí ven, por ejemplo, que el comercio, lo que se dice es que puede decrecer entre el 16 y el 26. Y las actividades inmobiliarias entre el 12 y el 25. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que es muy importante de esto? Es que yo aquí puedo identificar elementos con mayor claridad de cómo esos sectores me pueden pegar a mí. Listo, cómo esos sectores me pueden afectar o me pueden afectar mi modelo de operación y mi cadena de valor o cómo me pueden afectar los ingresos. Y entonces, ese es como el grado de sensibilidad al que estamos invitando que se repase, digamos, y que hagan los ajustes, módulo número 1, número 2 y número 3. Listo. Toda la consecuencia de eso que ustedes están viendo allí es, digamos, importante anotar cosas como las siguientes. Por ejemplo, en el comercio se dice que va a crecer entre el 16 y el 26. Y entonces miren que es que la franja que hay entre el 16 y el 26 es de 10 puntos. Listo. Pero miren construcción, se dice que va a decrecer entre el 10 y el 11. O mire explotación de minas y canteras y se dice que va a decrecer entre el 10 y el 11. O mire, por ejemplo, salud, educación y administración pública va a crecer entre el 6 y el 7, y ese es el Estado. Entonces, hay sectores en los que usted puede tener mayor claridad de qué va a pasar, y hay sectores donde usted tiene menor claridad. Entonces, si yo interactúo con un sector donde hay mayor claridad de qué va a pasar, entonces puedo predecir de manera más fácil cuál va a ser el impacto en mi negocio. Pero si es un sector donde es muy complejo de usted poder identificar qué es lo que va a pasar, ahí te va a tocar hacer un ejercicio más grande y seguramente con varios escenarios. Al finalizar, simplemente lo que se está diciendo es que el PIB puede decrecer entre el 3 y el 5.
hay gente, pues, o estudiosos, o gremios, o instituciones especializadas como Fedesarrollo, perdón, que dicen que puede ser incluso superior al 5%. Entonces, esto hay que estarlo censando para saber qué es lo que nos va a pasar y cómo nos va a pegar eso a nosotros en el sector. Si ustedes están en el sector de la construcción, a ustedes no les interesa el PIB solamente, sino el PIB del sector. ¿Listo? Es muy importante simplemente hacerle drill down a los conceptos. Entonces yo molesto mucho con la obligación que hay hoy en los negocios de ser intenso, de ser riguroso, de ser detallado, de ser disciplinado, porque es de la única manera que somos capaces de atravesar estas dificultades tan grandes. Y eso debería generar en el negocio en el futuro que nos quede una disciplina inmensa de trabajo en detalle y con mucho rigor. ¿Listo? Ahí tienen unas tendencias súper actualizadas de lo que es hoy el énfasis del comportamiento de las personas. Listo, que las personas están pensando más allá de lo humano, que la movilidad sin límites se acabó, que ahora tenemos una movilidad restringida. Listo, entonces no los voy a leer, solamente les voy a contar qué es esos conceptos que hay ahí. Es muy conveniente que los lean y que los repasen y que examinen a ver si esos conceptos que ustedes van a leer aquí y van a estudiar con sus equipos, ya los tuvieron en consideración para los ajustes que están haciendo, para el hoy, el mañana y el futuro. Este es un poco como la intención. Y aquí hay cosas, por ejemplo, que pueden ser de coyuntura, pero hay cosas que llegaron para quedarse. Y la intención es que ustedes sean capaces de, a partir de estos elementos, escoger algunos y decir cuáles son los que más me impactan y cómo yo puedo enriquecer las decisiones que he tomado a partir de estas grandes tendencias. Entonces, todo lo que les acabé de decir, entonces lo voy a sumar en una sola slide. Listo. Y esa sola slide es, en el mundo hay como ese contexto global o de variables. No las vamos a leer todas. Listo. No voy a referirme a todas. Voy a referirme a algunas de ellas. Listo. Incluso creo que ya he anotado algunas de ellas en lo que hemos hablado hasta el momento. La globalización pasó de estar en verde a estar en amarillo. Pasamos de una globalización plena a pensar que nos vamos a ir a economías por bloques regionales. Listo. Pasamos a tener una libertad o una movilidad restringida, de verde a amarilla, casi que a roja. Listo. Pasamos a que la economía circular es totalmente verde, va a ser una obligación hoy en el mundo. Va a ser tremendamente sensible el que afecte la economía en el mundo, el que afecte el planeta o el que desarrolle operaciones y afecte o impacte de manera indebida lo social. Esas compañías van a ser tremendamente castigadas por la sociedad. La tecnología de las comunicaciones son absolutamente super, hiper, mega, giga, doble, tetra, catretera, verdes. O sea, esa es la clave, es ser capaces de utilizar al tema de la tecnología como el puente, de conectar las compañías, de conectar el consumo, de hacer transacciones fáciles, de hacerlas más predecibles, de integrarlas, de que tengan convergencia con los medios de pago, con la inteligencia artificial, con la predicción de comportamientos. Entonces, eso de la tecnología es impresionante, impresionante. O sea, todas las compañías, casi que sin excepción, hoy en el mundo, todas tienen canales digitales y no solamente uno. Entonces, ya no es solamente tener ventas online, sino es ventas online, ventas por WhatsApp, alianzas con un marketplace, alianzas con terceros que eran muy fuertes en temas de online. Entonces las compañías se volvieron tremendamente tecnológicas. Todo lo que hablamos de transformación digital ya está hoy aquí, hoy, listo. Y el tema de la tecnología y el tema digital pasó de ser un tema estratégico a ser un tema habilitador. Si no lo tiene, no es viable. Entonces aquí simplemente hay unos conceptos que ustedes ya todos los conocen y que tienen que tener en cuenta eso como me pega a mí. ¿Cómo me pega, por ejemplo, que la cadena global de la oferta se rompió? Se rompió. O sea, los chinos dejaron de producir y entonces como ellos dejaron de producir, entonces después los italianos y después los españoles y después los americanos y todo el mundo. Entonces eso se rompió. Y entonces va a haber que volver a engranar y nos vamos a demorar un tiempo.
Listo. ¿Y por qué nos vamos a demorar un tiempo? Porque no va a volver el mundo que había antes de COVID-19. Entonces vamos a ver cómo nos volvemos a enganchar todos, pero de distinta manera. Sí, con menos riesgos, menos todos los huevos en la misma canasta. Listo. Menos agresión al medio ambiente. Entonces vienen unos conceptos que son súper potentes, con un marco jurídico totalmente distinto. Listo. Con las alianzas ahí en la mesa y los ecosistemas. Son más importantes las alianzas y los ecosistemas que tener activos. Entonces, eso es parte del contexto global. Y ese contexto global lo deberíamos de integrar con las actividades y con el comportamiento de los sectores económicos del PIB. Entonces decimos, esto es lo que me está pasando desde el punto de vista global. Y en Colombia, cada uno de los sectores tienen un color distinto. Y si está rojo, quiere decir que tiene unas dificultades inmensas en su operación. Y si está en verde intenso, es que está full. Y si está en verde tenue, es que está operando, pero no full. Y si está en amarillo, es que está operando con restricciones entre un 30 y un 50. Y entonces la intención es que yo diga, ¿cómo el mundo, más lo que está pasando en el PIB de mi país, me pega a mí? ¿Y cómo me pega en esas variables? Entonces, ¿cómo me pega en las ventas y en los canales y en las alianzas y en los ecosistemas y en la tecnología y en el talento? Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Voy a darles un ejemplo. Si yo estoy parqueado aquí, turismo, restaurante y entretenimiento, y yo le vendía mucho a ellos, ¿cómo me pegan las ventas? Tremendamente. Rojo. Entonces yo pondría aquí rojo. ¿Cómo me pegan los clientes y la cartera? Rojo. Perdí los clientes y no me van a pagar. Listo. Y así sucesivamente. Entonces la intención, ¿cómo me pegan los canales? Puede ser amarillo. ¿Y por qué? Porque me obligó a inventarme un nuevo canal. Y porque me obligó a hacer alianzas para poder seguir vendiendo, porque yo no podía, yo estaba súper concentrado en los sectores de turismo, de entretenimiento y de restaurantes, y no estaba en otros sectores, y como hay otros, voy a hacer alianzas con otros para poder llegar más rápido, y para poderlo hacer, lo voy a hacer con alianzas y con canales distintos a los que yo tenía. ¿Y por qué? Porque yo no tenía canales. Entonces ahora les voy a mostrar compañías, por ejemplo, que no tenían canal, no tenían... O sea, voy a decirlo de una vez. De uno, por ejemplo, no tenía canal online y le tocó montarlo. Y era una compañía súper exitosa y le tocó montarlo en 9, en 10 días, en 2 semanas montaron la venta online y la entrega a domicilio. ¿Vía qué? Alianzas. Y si no lo hacían, entonces, siendo súper exitosos, se iban a ver tremendamente impactados por la manera en cómo se estaba comportando el consumidor final. Entonces, ¿cuál es la intención? Que seamos capaces de incorporar las variables del mundo, más lo que está pasando en cada uno de los sectores de la economía del país, con las variables más importantes del negocio mío. Y con base en eso, yo sea capaz de hacer la proyección del 2020 y ojalá del 2021. Y acuérdense que este es como la base cero. Esto es como si no hubiera existido el tal COVID-19. ¿Listo? Y aquí nos confinaron, perdón. Y aquí nos confinaron. ¿Listo? Y entonces cuando nos confinaron, tremendamente se cayeron las ventas. ¿Listo? Y aún se subieron simplemente porque nos asustamos y fuimos y nos reabastecimos de manera especial. Hicimos un reabastecimiento de manera especial. Y en el ocio y el retail se cayó tremendamente. Y en la salud mejoró un poquito y después volvió como a los niveles que era. Entonces la intención es que nosotros seamos capaces de identificar qué va a pasar en el negocio de nosotros y construir esa curva. Y de pronto tener en el espectro, ojalá que no, que pueda haber un segundo confinamiento. Entonces uno dice, ¿y qué tal que pase otro confinamiento entre septiembre y octubre? Y entonces si ello llega a pasar, ¿yo qué debería de hacer? Y la intención es tener ese escenario. Ojalá no pase, pero si llega a pasar, yo ya había pensado en él, yo ya sabía cómo actuar, yo sabía cuál era el ABC, y entonces ya no estoy como actuando con rapidez sin saber cuál es el orden, y entonces lo voy a hacer de manera ordenada. Ese es un poco como la invitación. Listo, que cada uno pueda construir su curva, que seguramente fue lo que ustedes hicieron. Listo. Y después de eso, está en el módulo número 1, visitar las fuerzas de Porter, o las arenas del mercado, o las arenas para los negocios.
¿Y por qué se habla de arenas para los negocios? Porque cuando Porter creó esta metodología, por decirlo de alguna manera, predecir el comportamiento de los competidores que podían llegar, era muy fácil. Hoy es dificilísimo, porque hoy te aparecen los competidores donde usted menos piensa. Y hoy los que eran proveedores suyos se están integrando hacia adelante y entonces se volvieron competidores, o se están integrando con un competidor suyo y se volvieron más fuertes, etcétera. Entonces la intención es que seamos capaces de visitar ese concepto, y entonces les vamos a facilitar una herramienta donde digamos, cojan cada uno de los elementos y califiquen qué tan probable es de que le ocurran. Si es improbable, probable ligeramente, poco probable, si es muy probable, y trate de medir el impacto. ¿Y cuáles conceptos? Los que hay ahí. Entonces, en el margen izquierdo usted coloca si es probable o no es probable que ese elemento se dé. Y en el margen derecho de cada uno de ellos, margen izquierdo coloca qué tan probable, y en el margen derecho coloca, en caso de que eso se dé, cuál es el grado de impacto. Listo, esa es como la intención. Y si usted quisiera sumar, entonces usted multiplica este por este, más este por este, y todo lo que le dé lo pone aquí. Y después este mismo ejercicio lo hace aquí, y el mismo ejercicio aquí, y el mismo ejercicio aquí, y el mismo ejercicio aquí. Y donde usted tenga más puntaje es donde usted empieza a decir, ah, entonces aquí lo más difícil va a ser la rivalidad entre los competidores nuevos, porque la amenaza de nuevos competidores es inmensa, y porque eso fue lo que le dio la calificación, no porque sea verdad. Entonces, simplemente con colores y con números califican eso y califican el impacto, y eso les va a permitir validar, confirmar, refrendar el trabajo que ustedes ya hicieron. Yo no estoy creyendo que ustedes ya no hicieron esto, ya lo hicieron. Simplemente lo que les estoy diciendo es que les vamos a entregar la herramienta para que les quede eso actualizado, les quede formal, les quede registrado, les quede dentro de la carta de navegación y quede como un conocimiento para sus compañías, para sus equipos, para sus ejecutivos, y que cuando usted tenga que hacer este ejercicio dentro de un año, tenga el material y lo pueda hacer con mayor rapidez, con mayor facilidad y con mayor criterio. Listo, entonces estos números que hay aquí, los negritos, este 1 es este 1, etcétera, y esto es quién es el que saca el primer puntaje. Entonces el primer puntaje en este ejercicio hipotético, este quedó con el primer puntaje, este con el segundo, este con el tercero, este con el cuarto y este con el quinto. Y entonces eso te da una idea, te alimenta el ancho de banda para que las decisiones que estés tomando estén fundamentadas y entonces estés más tranquilo. Súper rápido. Entonces acuérdense, este es módulo número 1, ya vimos las tendencias, módulo número 1, ya vimos el contexto para los negocios, hicimos drill down en el PIB, hicimos drill down en el PIB sectorial, hicimos drill down y en el PIB sectorial mostramos si crecía o decrecía, y miramos e integramos lo que está pasando en el mundo, en las grandes tendencias, con lo que está pasando en la economía del país, con las variables más importantes del negocio. ¿Listo? Y eso fue lo que, digamos, lo que acabamos de terminar. Y enseguida lo que estamos diciendo, vamos a ver el mercado y los clientes. Listo, y entonces, ¿cuál es la invitación? Todo eso es del módulo número 1. Es que miremos los clientes, no miremos los competidores, miremos primero los clientes y seamos conscientes que el mercado es la sumatoria del comportamiento de los clientes. Y que cuando tengamos eso claro, entonces vamos a definir y vamos a afinar el portafolio de productos o de servicios y los vamos a enriquecer. Ejemplo, tiene que ver con la aplicación de los conceptos de transición, tiene que ver con la aplicación de los conceptos que ustedes han visto del módulo 1, 2 y 3 y con lo que está pasando en el mundo. Buenos días. Listo. Entonces, los clientes los mandaron para la casa, están aislados, ya no están en la calle, y entonces como no están en la calle, consumen menos, y entonces esa gente se quedó sin plata porque le rebajaron el salario, porque perdieron el empleo, y entonces necesitan un portafolio más asequible en precios, entonces va a tener que hacer ajustes. Listo, y como están en la casa y no pueden salir, y salen es por pico y cédula, o por pico y género, entonces vamos a tener que montar el domicilio, entonces voy a tener que hacer alianzas con domicilio. Entonces, ese es el concepto de pensar primero en el cliente,
en el mercado y segmentar esos clientes y con base en eso hacer los ajustes que yo tendría que hacer en los portafolios y ver cómo hago alianzas y cómo enriquezco, cómo restringo, cómo me concentro en el portafolio. Y ya vamos a ver unos ejemplos de qué ha pasado con el portafolio de algunas compañías. Entonces, si ustedes están viendo, yo hago mucho énfasis en la necesidad de que construyamos desde las capacidades que tenemos, desde lo que sabemos hacer, desde lo que somos muy buenos. O sea, si yo sé confeccionar moda y vino COVID-19 y no sé qué, y todo lo que ustedes ya saben, listo. Entonces voy a dejar la confección y me voy a ir a hacer temas de panadería. Pues no, no. Si usted sabe hacer temas de moda, si usted sabe confeccionar, si usted tiene la red de confeccionistas, si usted sabe de telas, si sabe de proveedores de telas, si sabe del comportamiento de las telas, listo. Si sabe de hacer telas con fit y si sabe hacer hormas y si sabe y tiene canales, listo, y usted es reconocido por eso, entonces se dejó de hacer moda y se fue a hacer productos que se requieren para la pandemia. Y ahí se va a defender durante el 2020. Y entonces aprendió una cosa tremenda y aprendió desde las capacidades y hizo viable su negocio desde las capacidades que tiene. Ah, que puede que se invente otro negocio más bonito. Y yo digo, espectacular. Pero en estas dificultades, apalánquese en lo que usted sabe hacer muy bien. Es que yo tenía un negocio que vendía 70.000 millones y era un negocio de repostería. Y el 10% era panadería. Y entonces cambié el negocio y me fui del 90% a panadería y el 10% para repostería. ¿Y por qué? Porque repostería es para celebraciones, es para eventos, es para donde haya mucha gente. Y estamos en confinamiento. Entonces la gente desayuna en la casa, almuerza en la casa y come en la casa. Y entonces yo me puedo ir al negocio de panadería, puedo suministrar desayunos y puedo suministrar almuerzos e incluso comidas tipo sándwiches. Y entonces voy a hacer alianzas y no sé qué. Entonces esa compañía se pasó para ese lado y ya. ¿Y qué sabía hacer? Sabía quién eran los proveedores de las harinas, conocía los hornos, conocía las temperaturas, conocía las recetas, conocía todo. Y desde ahí él se reinventó, desde los productos y de los servicios. Ahora vamos a ver otros ejemplos. Entonces la invitación es que en medio de las dificultades trabajemos con fe y con esperanza de que hay un futuro. Listo. Y después de que yo tenga eso, trabajo los canales. Entonces voy a tener que hacer canales distintos. Y porque yo no tenía canales. Hay muchas compañías que no tenían ni siquiera canales digitales y que no tenían entregas a domicilio. Increíble. Entonces les tocó inventarse canales para poder ser viables. Y la venta por WhatsApp, que estaba ahí desde hace mucho rato, nadie la utilizaba. Y hoy todas las compañías se volvieron súper especialistas en montar ventas por vía WhatsApp. Increíble. Entonces, eso se llama inventar canales. Después de que yo entendí que el cliente quiere comprar así, que es así, que tiene celular, que quiere que yo le lleve y que no puede venir a mi tienda. Ah, entonces venga a ver, ¿cuál es el canal? Venta por WhatsApp. Entonces venga, ¿cómo lo monto? Y eso fue lo que hicieron las compañías. Y después el mapa de los competidores. ¿Y por qué? Porque los competidores no solamente vas a aprender qué están haciendo ellos, sino que es una cosa muy importante, es que te llegaron nuevos competidores. Increíble, te llegaron nuevos competidores que no te habían llegado. Y entonces hubo gente que se metió en los temas de canales digitales y que no eran tus competidores y chao. Tremendo rollo se va a armar aquí de que los competidores y el mapa de competidores va a cambiar dramáticamente. Porque las alianzas, los joint ventures, la desacción de competidores o la entrada de nuevos competidores te va a cambiar el mapa. Esa es la verdad. Entonces, ¿por qué estamos invitando a eso? Porque miren el mercado y miren las posibilidades desde los clientes. Si ustedes pasan ese rayo de luz por ese prisma y ese rayo de luz son los clientes, entonces lo que van a obtener es una visión más amplia, un multicolor, una segmentación, una amplitud de visión. Si usted pasa por ese rayo de luz y las decisiones que usted va a tomar las toma solamente mirando a los competidores, entonces podés cometer un error muy grande. O solamente los canales, entonces cometés un error muy grande. O solamente los productos, entonces cometés un error muy grande. Y lo que te estamos invitando es a que examines en ese orden y que eso te da más amplitud de pensamiento, más perspectiva. Y que eso, después de que lo tengas, haces todo el trabajo que hicimos en el módulo número 1 y que por detrás le pones el tema digital.
¿Y por qué te lo tienes que poner? Porque el tema digital se volvió un habilitador, no es estratégico. Si no eres digital, estás frito. Listo. Muy bien. Módulo número 1, no hemos ido al módulo número 1, increíble. Es que ese módulo 1 es el más exigente, por decirlo de alguna manera, la cadena de valor. Entonces, esta herramienta es súper potente. ¿Y por qué es súper potente? Porque en las otras cohortes la hemos trabajado con intensidad y la cadena de valor es el mapa de procesos del negocio. Todas las compañías hacen procesos, todas. Y simplemente pongan los procesos en una hoja y dígame cuáles de esos procesos son visionales, misionales o de apoyo. Y esos son los grandes macroprocesos del negocio. Y a eso trate de identificarlos como son de segundo nivel. Y entonces en los flujos visionales, esos son los de... Entonces mire, este cuadrito que ustedes tienen aquí, se convierte en 3. Listo, me devuelvo. Y este cuadrito que ustedes tienen aquí se convierte en 3. Y este que ustedes tienen aquí se convierte en 2. Y entonces lo que ustedes tienen ahí es como un template básico de lo que puede ser una cadena de valor o un mapa de procesos de una compañía. Y los que ustedes ven en rojo son los que todas las compañías de hoy están reexaminando. Todos, porque es de donde se pueden reinventar. Es todo lo que acabamos de decir. Usted no puede sacar nuevos portafolios o no puede sacar nuevos canales si no ha investigado las tendencias, sí, y si no investigas los canales y cuáles son sus roles, y si no miras cómo son las tasas de consumo. Entonces la intención es que eso que ustedes ven en rojo es lo que se debería de revisar y que desde ahí, desde esa revisión, es que usted puede pensar en un nuevo portafolio, en unas nuevas alianzas, en una nueva matriz de producto, listo, en una nueva estructura de precios. Entonces, lo que estamos invitando es a que ustedes examinen si lo que han trabajado hasta ahora en la cadena de valor están incluyendo parte de esos procesos que hay allí, que simplemente tenemos la intención de dejarlos a disposición de ustedes para que ustedes piensen si les sirve, si se parece al de ustedes o si ustedes simplemente lo adecúan a los requerimientos y que pongan con rojo cuáles son las que ustedes están cambiando. Pues yo voy a hacer una pendejada. Yo el tema de contabilidad no lo estoy cambiando, no lo estoy cambiando, no lo estoy cambiando. Entonces está en negro y así sucesivamente. Puede que los rojos sean distintos por cada una de las compañías. Entonces simplemente la intención es que usted se pare y aquí en este que está rojo, si usted dice que usted no lo tiene que hacer, se para ahí y no le pone rojo sino negro y no lo tiene que hacer. Pero en el resto entonces tendrías un mapa de dónde son los procesos que yo voy a tener que trabajar. Tener eso para las compañías que lo tenían y se tuvieron que devolver a examinar, lo hicieron de manera fácil, muy fácil lo hicieron, porque ya sabían cuáles eran los procesos, cuáles eran los críticos, cuáles eran los de apoyo, cuáles eran los de impulso, o los misionales o los visionales, y entonces cuáles eran los que tenían que tocar, entonces lo tenían súper claro. Listo, muy bien. Y la intención es que esto tiene mucha potencia si lo integramos. Entonces ustedes lo que tienen aquí nuevamente son los sectores de la economía y cómo le pegan a mi cadena de valor. Y entonces la intención es que ustedes en esta celda, ustedes sean capaces de colocar, este está en verde, y entonces este cómo me pega a mi ciclo de ventas y cómo le pega a mi comprador o a mi fuerza de ventas o a las alianzas o a las exportaciones o a las importaciones, listo, o a los inventarios. Y entonces la intención es que yo sea capaz de integrar. Es que el valor que tiene esto es integrar lo que está pasando en el mundo y en la economía con mi cadena de valor. Y entonces, si yo lo puedo mostrar de manera gráfica, todo el mundo lo entiende y todo el mundo sabe, le encuentra sentido y significado y propósito a todo lo que estamos haciendo. Esa matriz la vamos a poner a disposición de ustedes, se las vamos a mandar para que a través de las diferentes cámaras les llegue a las compañías y si la quieren utilizar, pues se apoyen y revisen lo que han hecho y enriquezcan el trabajo. Y es simplemente lo que queremos es agregar valor. Listo. Eso es mayor grado de detalle y entonces aquí usted lo tiene por sectores económicos muy grandes y aquí lo tenés más abierto y si está en verde, en amarillo o en rojo y tiene las mismas variables del otro lado para que simplemente
puedan identificar con mayor claridad dónde es que se van a ver impactados porque esos negocios se comporten de una manera especial o distinta. ¿Listo? Y aquí está cómo te impacta la cadena de valor. En el otro es cómo te impactan los ingresos y aquí cómo te impacta la cadena de valor. Finalmente, vamos llegando como a la finalización del módulo número 1, dijimos, miremos los competidores. Entonces les vamos a mandar nuevamente lo que hay de los competidores. ¿Por qué yo los invito a que miren los competidores? Porque cambiaron los mapas, y porque los competidores se reinventaron también. ¿Listo? Y finalmente llegamos, mira, tremendo, y entonces el FODA, entonces ahí tiene el FODA, y ahí hay una propuesta de cuáles son los elementos que tienen que haber en oportunidades y en amenazas, y no coloqué en fortalezas y en debilidades cosas porque eso es más propio de la compañía hacia adentro. Estos elementos de aquí son externos, y estos elementos es muy posible que sean oportunidades para sus negocios y que estos sean amenazas. Listo, las fortalezas ustedes las colocan y las debilidades, y ponderan. Aquí van a encontrar el comentario, mírenlo aquí, ponderan el grado de importancia y el impacto y multiplican el uno por el otro y van a identificar en dónde es que pueden tener o más dificultades o más oportunidades. Y ya, increíble. Entonces, siendo exactamente las 5:09, nos fuimos del módulo número 1. Revisamos las tendencias, el contexto para los negocios, las arenas de los negocios o las fuerzas del mercado deporte, los mercados, los clientes, los competidores. Analizamos la cadena de valor, donde teníamos más dificultades, integramos todo eso y miramos cómo las tendencias o lo que estaba pasando en la economía le pegaba a mi negocio, a mis palancas, a mis ingresos o a mi cadena de valor. Y esa cadena de valor es muy parecida al mapa de procesos. Es integrar, ahí es donde está la potencia. Listo. Y después de eso, entonces nos vamos para el módulo número 2. Y el módulo número 2 es un módulo que habla como de escogencias estratégicas y habla del propósito y de la mega. ¿Y por qué de escogencias estratégicas? Porque allá es donde construís la propuesta de valor. Allá es donde construís el ADN calificado. Allá es donde definiste cómo es que vas a competir y te vas a diferenciar en el segundo módulo. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo hicimos eso? Lo hicimos partiendo de los clientes. Entonces, no me voy a quedar ahí. Partiendo de los clientes. Siempre partiendo de los clientes, porque yo construyo una propuesta de valor para los clientes. ¿Listo? Entonces, ¿cómo son mis clientes? Entonces, la intención es que sumemos dificultades pues a la gestión. Y entonces digamos, mira, y entonces, ¿cómo es que son mis clientes? Y yo, ¿cómo debo de integrar el comportamiento de mis clientes? Y es uno poder decir, mira, los clientes son así. Dentro de los clientes míos son de 5 años a los 90. Y entonces, de los 5 a los 90, o de los 10 a los 90, o de los 20 a los 90, las personas tienen unos comportamientos, y los comportamientos obedecen a hitos en su vida y obedecen a la madurez económica. Entonces, una cosa es si usted está ubicado en un sitio donde el comprador está aquí, y otra cosa si está por aquí. Entonces traten de identificar en dónde es que están sus compradores y esas decisiones, ¿cuáles son? Entonces esas decisiones, ¿cómo él toma decisiones? Para él, ¿cómo para él y para su pareja? ¿Cómo para él, para su pareja o para sus hijos? ¿Y cómo para él, para su pareja, para sus hijos o incluso para sus padres? Entonces, son distintas las decisiones, son diferentes. Entonces, la intención es ser capaces de ir hasta allá, de conocer con mayor grado de claridad que las personas tienen unas decisiones en la vida y esas decisiones las van ubicando y les van motivando unos comportamientos. ¿Listo? Y esos comportamientos tienen que ver en parte no solamente con su momento de vida y con su ciclo de madurez, por decirlo de alguna manera profesional y económica, sino con si son baby boomers o si son de generación X o si son millennials. Entonces esta tablita les va a mostrar un poco, se ha tratado de ilustrar allí cómo las decisiones se han corrido en el tiempo,
Solamente miren aquí, por ejemplo, la familia. O sea, los baby boomers estaban aquí en la familia, los de la generación están aquí y los de los millennials están aquí. Entonces esas decisiones las han ido corriendo en el tiempo. Y si las corren en el tiempo, entonces consumen de manera distinta. Esa es la intención. Y esos punticos verdes lo que muestran son cuáles son las decisiones claves de cada una de esas generaciones y cómo esas decisiones impactan el consumo. ¿Por qué es muy importante eso? Porque es que la ciencia es conocer el cliente. El que no conozca al cliente está frito. ¿Listo? Entonces, eso no es solamente para el consumidor final. Las compañías jurídicas también tienen épocas y también tienen edades durante su madurez, pasan por etapas, van desde emprendedores hasta consolidación y en cada etapa tienen un comportamiento distinto. Entonces, para mí es distinto de si mis clientes son emprendedores, así son compañías que están en consolidación, o si son compañías que están en un nivel de complejidad, o si están en estructuración. Entonces, la intención es que seamos capaces de comparar esto, incluso esto y por sector, porque es que el valor de esto es integrar conceptos. Entonces ustedes me dirán, sí, pero es muy complejo, pero es que eso es lo que hay que hacer, porque la exigencia hoy es rigor, es detalle, es precisión de yo cómo me muevo de mejor manera para poder pasar este chaparrón tan tremendo. Listo. Entonces, ¿por qué hemos hablado, y aquí ya vamos a ir terminando un poquitico el módulo número 2, por qué hemos hablado del cliente, de la importancia del cliente y de conocer el cliente? Porque el cliente va dejando en su comportamiento un montón de datos. Listo. Y entonces interactúa a través de su celular con un montón de dispositivos. Y no solamente de un montón de dispositivos, sino que interactúa con unas apps. Y ahora deja contraseñas y permisos. Y no solamente eso, sino que compra. Y entonces deja huellas digitales y entonces la suma de todos esos comportamientos es lo que permite perfilar un cliente. Entonces, por eso las compañías que son muy fuertes desde el punto de vista digital van a ser tremendamente ganadoras, porque tienen acceso a datos del cliente, de él que ve y escucha, dónde está, qué busca, si es una persona sana, cómo paga, qué hace, cómo trabaja, dónde tiene su dinero, listo, a quién sigue, qué videos sube, sí, qué hace en la casa. Entonces, todo eso permite que si ese señor es cliente mío, yo puedo hacer una oferta más singular. Y cuando se van para las tendencias que vimos hace 45 minutos, van a ver que una de las tendencias es que los clientes quieren que les lleguen las ofertas de manera singular. Y eso se puede hacer si usted tiene un mundo digital. Entonces, todas estas exigencias lo que obligó a muchas compañías fue a crear alianzas. ¿Qué vamos a hacer? Porque tengo que perfilar clientes, porque tengo que llegarle de manera distinta, porque pasábamos de la omnicanalidad al omnicliente, a tener un cliente para servirlo en todo lo que él quiera en ecosistemas que se complementen al portafolio mío. Yo no le puedo ofrecer de todo, sino de todo que complemente mi portafolio, el foco de mi negocio. Y entonces, cuando tenemos toda esta información, siempre hemos dicho que el propósito está en el centro y que se traduce después en una propuesta de valor integrada y que esa propuesta de valor tiene 4 atributos y que esos 4 atributos tienen a su vez unas actividades críticas y que esas actividades críticas calificadas y acompañadas de los atributos son un ADN calificado. Esto fue lo que hicimos en el módulo número 2, todos. Y lo que estamos diciendo es que cojan esto y miren qué posibilidad hay de que usted enriquezca, cambie, ajuste o priorice esa propuesta de valor. ¿Y por qué? Porque hay posibilidades de nuevos mercados, de construir alianzas, de cambiar el portafolio, de hacer joint ventures, porque hay nuevos clientes, porque los clientes cambiaron el consumo, porque hay posibilidad de nuevos canales, porque usted se puede ir de venta a alquiler, porque hay nuevos servicios, porque hay nuevas competencias o habilidades requeridas, porque hay nueva tecnología, porque hay nueva estructura, porque se cayó el volumen de operaciones, porque la gestión de los costos y los gastos se tiene que hacer de manera distinta.
Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues enriquecer mi propuesta de valor. ¿Y por qué? Pues porque se me cayeron las operaciones tremendamente. Entonces va a tener que mirar qué tengo que ajustar. Entonces, sí, ¿cómo así? Muéstranos un ejemplo. Ay, entonces dijimos, uno de los ejemplos es que identifiquen si los canales que teníamos eran los canales correctos o eran los canales completos. Y entonces, ¿qué fue lo que dijimos? Venga, miremos, vámonos de omnicanalidad a omnicliente y miremos tanto canales digitales como físicos y miremos cuáles canales teníamos nosotros y cuáles canales no teníamos y qué posibilidades hay de que yo me pueda meter en esos canales. Listo, y como no hay tiempo, entonces, ¿qué posibilidad hay de que yo me pueda meter en esos canales y me meta en esos canales vía alianza? Ah, entonces mira qué tan bacano, entonces voy a hacerlo. Y entonces voy a tener que examinar cómo manejo mi distribución y si mi distribución es exclusiva o es intensiva o es selectiva. Y entonces yo cómo hago ajustes. ¿Por qué? Porque tengo que tratar de mejorar mis ingresos. Entonces eso es parte de lo que enriquecería la decisión, perdón, me devuelvo, de esto que hay aquí. Entonces puede aparecer como una actividad crítica adicional hoy implementar nuevos canales. Y no lo tenía. No lo tenía porque no tenía esa necesidad. Ahora la vamos a tener. Entonces el ejemplo, ya lo habíamos visto en algunas presentaciones. Acuérdense que este ejemplo tiene el propósito de ilustrar para efectos de aprendizaje de cómo se aplican los conceptos del ADN. Ese era, a manera de ejemplo, como lo que es la propuesta de valor de un negocio como de uno, que todos nosotros conocemos. Y entonces ellos tenían tres grandes atributos: excelente relación precio-calidad, tiendas sencillas y próximas y facilidad en la compra, porque tenían un layout muy fácil y un portafolio muy justo, muy reducido. Entonces, a través de esos tres atributos y con unas actividades claramente identificadas y que son públicas y que ellos hablan de ellas, entonces este es como el ADN de ellos. Y con ese ADN se volvieron súper exitosos. Y como se volvieron súper exitosos, entonces les llegó COVID-19 y dijeron, ay, me tengo que reinventar porque yo no tengo, miren que ellos no tienen aquí nada que sea online. Y entonces tuvieron que decir, mi nueva propuesta de valor incluye un nuevo atributo: conectividad y entrega a domicilio. Y si no se mete en eso, frito. ¿Por qué? Porque todo el mundo se metió a que la gente pudiera comprar online y que le pudiera recibir el producto a domicilio. Ya no era suficiente estar cercano de los hogares. Y entonces ajustaron su propuesta de valor y la enriquecieron. Entonces esa es la intención. Y la enriquecieron y entonces ya las proyecciones que ellos tienen para el 2020 es de 7 billones de pesos en ventas. Entonces esa es como la intención, eso es lo que estamos invitando, a que ustedes examinen si es conveniente, si es necesario, que examinen ese ADN, que pongan un atributo adicional si es necesario que lo coloquen y que repiensen las actividades críticas. Estas actividades críticas que hay aquí pueden ser distintas y acuérdense que esas actividades críticas quedaron priorizadas y puede que con todo lo que ha pasado la prioridad sea diferente, eso es a lo que estamos invitando. Listo, y que no nos movamos de darle el valor debido al propósito y que el propósito es el que permite trascender la estrategia del negocio y que el propósito es, ya hemos hablado de eso, incansablemente, es la capacidad de contribuir externamente, de dar y de servir, ¿sí? De tocar la vida de los demás de manera significativa, ¿sí? De entregar una respuesta al por qué se existe, independientemente de que estemos en una dificultad inmensa. De hecho, muchas compañías hoy actuaron muy desde el propósito, a pesar de que no tenían ingresos, se quedaron con las personas, pagaron las nóminas, buscaron créditos, buscaron mecanismos de carácter jurídico que les permitieran no perder el talento, listo, proteger la gente, y eso es puro propósito, puro. Entonces, la invitación es no pierdan la esencia de lo que ya han trabajado en el propósito. Si lo tienen que enriquecer, enriquezcanlo. Listo. Entonces, ese concepto ya lo vimos, y es que una compañía sin propósito no tiene valor. Increíble. Esto que lo hemos insistido reiteradamente es lo que hoy se está exigiendo de todas las compañías en el mundo.
no solamente a que subsistan, sino a que subsistan desde el propósito, desde la capacidad de servir, de dar y de aportarle a todos los grupos de interés. Entonces, miren, módulo número 2, ADN calificado, ya hablamos de él. Propósito, ya hablamos de él. Entonces me decían, la mega y el EBITDA. Entonces, como se cayeron tremendamente, vamos a cambiar eso y vamos a disminuir la mega. Entonces, la mega que teníamos la vamos a cambiar. ¿Cuál es la invitación? No la cambie. ¿Y por qué no la cambie? Es porque entonces las ventas que usted tenía son estas azules que ustedes tienen aquí. Y entonces esta era la venta, la proyección que usted tenía. Y aquí en el 2020 se cayó las ventas. Y las ventas se le cayeron al nivel del 2019. Listo. Y pudo habérsele caído más acá. Y imagínense que usted en el 2021 escasamente estaría llegando a las ventas del 2019. Mire que estas ventas del 2020 están por debajo de las ventas del 2019 y están por debajo de las ventas del 2018. Y estas del 2021 incluso están por debajo de las ventas del 2019 y un poquito por encima del 2018. Entonces lo que los estamos invitando es a que replanteen la mega, pero mantengan este número y traten de que este número llegue en el tiempo. Entonces, que no soy capaz y la quiero correr por aquí y lo empato es aquí, listo. Pero la invitación es no cambie la mega, no la cambie. No haga que la coyuntura le permita la posibilidad de robarle el sueño. No, señor, la mega es un sueño. Y entonces la coyuntura, pues la vamos a trabajar con carácter y con resiliencia tremenda, pero la intención es no cambiar la mega, es la invitación para mantener la gente con espíritu y con confianza y con voluntad y con fe de que de aquí somos capaces de salir entre todos. Listo, y eso te va a pasar exactamente lo mismo con el EBITDA. Y entonces les vamos a dejar simplemente la muestra de lo que se propone, de que no lo cambiemos y de que sigamos pensando que en el 2025 vamos a llegar a un número X y que simplemente vamos a distribuir esos ingresos de manera distinta de aquí hasta el 2025. Muy bien. Módulo 1 ya hablamos de él y módulo 2 ya hablamos de él. Listo. Y en el módulo 2 hicimos los ajustes de la cadena, del ADN calificado con base en lo que está pasando y en el entorno y en la economía y no sé qué. Y entonces vamos a cambiar el ADN y vamos a ver si hay la necesidad de poner otro atributo, de cambiar las actividades críticas y exploramos las opciones. ¿Y cuáles son las opciones? Es ver la posibilidad de nuevos canales, de nuevos productos, de nuevo portafolio, etcétera. Los dejamos ahí en el slide que acabamos de pasar. Y estamos invitando a que no renuncien al propósito y a que la mega la mantengan. Y entonces pasamos ya por el módulo número 2 y nos vamos para el 3. Y en el módulo 3, que la intención es obrar y actuar con sentido, y que hablamos del liderar, y hablamos de la gestión del cambio, y el enriquecimiento de la cultura y de la estructura, pues que la vamos a tener que modificar. Pues es que es lógico que en todo lo que está pasando tuvimos que sacar lo mejor del liderazgo que teníamos y que tuvimos que trabajar de mejor manera en equipo y que estamos buscando equipos de alta competencia, equipos berracos y grandes y que sean capaces de mantener el carácter y la firmeza de que somos capaces de construir o de reconstruir la compañía en medio de estas dificultades. Listo, y que el modelo operativo nos cambió y que el volumen de la compañía cambió y que la estacionalidad de las transacciones cambió y que como consecuencia de eso vamos a tener que cambiar la estructura. Es una verdad. Entonces hay que visitar el 3 y hay que hacer eso. Y como hay que hacer eso, entonces la intención es que seamos capaces de confirmar si las competencias requeridas son o no son y si vamos a necesitar una adicional. Era que no teníamos las habilidades digitales, pues póngalas porque las vamos a tener que tener. Y no hay nada que hacer. Y entonces, como consecuencia de eso, nos va a tocar actualizar la descripción de los cargos. ¿Y por qué? Porque yo tenía un gerente financiero y administrativo, o tenía uno financiero y uno administrativo, o tenía uno financiero y tenía una persona en gestión humana. Y entonces nos tocó montar una área financiera administrativa y que uno de los dos se quedara en ese cargo y poner el otro a que montara los nuevos canales o no sé qué. Pero cambiamos la estructura. Entonces, si la cambiamos, entonces pintémosla. Despintemos la estructura y describamos cuáles son las características de nuestro líder. Y entonces ustedes tienen ahí un template. Eso es solamente un template para que ustedes miren si esto sirve, si es inspirador, si esto
refleja parte del comportamiento de los equipos de ustedes, que estoy casi seguro que en muchas compañías refleja que han encontrado que las personas son más buenas de lo que, de lo que nosotros mismos creíamos, y que hay personas súper buenas adentro que tenían unas habilidades increíbles y que no las habíamos descubierto, y que son capaces de trabajar mejor en equipo, y que fueron capaces de lograr unas cosas tremendamente espectaculares. Es lo que les acaba de decir. Esos amigos suyos de D1 que les acaba de decir, montaron en 2 semanas venta online más entrega a domicilio. Increíble, increíble. Y entonces, ¿por qué? Porque estaban forzados, y forzados por las circunstancias de una crisis conjugada, sanitaria, más económica, más social. Listo. Y entonces, hoy estamos invitando a que trabajemos, que las personas trabajen con la certeza de actuar en el ahora, pensando allá, pero actuar en el ahora, y de liderarse a sí mismo, y de ser resiliente, y de nutrir el coraje, y de ser capaz de combatir el miedo, que es el ladrón de los sueños, y que sepamos que estamos navegando sin GPS y con mucha incertidumbre, y que desde ahí vamos a aprender, y vamos a salir fortalecidos, y vamos a salir mejores, y vamos a salir más flexibles, y que nos vamos a ser capaces de adaptar a las circunstancias que nos obliga el entorno. Listo, y entonces esto es simplemente como lo que está pasando en el mundo, de a dónde, hacia dónde vamos. No lo voy a leer, solamente se los voy a dejar a manera ilustrativa. Me voy a referir a 2 o 3 de esos grandes conceptos, ya he hablado de ellos aquí. Uno, por ejemplo, es que pasamos de que el poder estaba en el conocimiento a que el aprendizaje perpetuo va a ser el verdadero poder. El que aprenda de manera permanente, no el que tuviera un conocimiento, porque el conocimiento cada día se renueva, y más en las dificultades que tenemos hoy, y más cuando la curva de Stanford dice que el conocimiento se va a doblar cada 73 días. Entonces hágame el favor si vamos a estar obligados a reinventarnos o no. Así vamos a estar obligados a pensar que no vamos a fábricas y a oficinas, sino que vamos a laboratorios. ¿A qué? A aprender, a descubrir y a crear. Entonces eso nos está obligando a que miremos de manera distinta al mundo. ¿Listo? Entonces esa manera distinta nos obliga a que hagamos el ajuste en la estructura, a que examinemos si tenemos las competencias todas las que deberíamos de tener, y a que repensemos la descripción de las funciones y de los cargos. Buenas tardes. Eso era lo que tenía para decirles, y les voy a resumir. Visitamos el módulo número 1 y les entregamos, o les vamos a entregar, un material que les muestra cuáles son las grandes tendencias que hay en el mundo, cuál es el contexto para los negocios en la parte demográfica, económica, sociocultural, global, tecnológica, de gobernabilidad, legal. Y les estamos entregando un montón de elementos que es lo que hay hoy en el mundo, de lo que está pasando, para que enriquezcan lo que ustedes han trabajado. Les vamos a entregar una herramienta que tiene que ver con el análisis de las fuerzas del mercado, o las arenas para los negocios, de su amigo Porter, y que les dijimos que existen 2 variables para poder calificarlas. Es la probabilidad de que esa fuerza o ese elemento de esa fuerza esté presente en nosotros, y el grado de impacto que tiene. Y entonces la multiplicación del uno por el otro nos va a dar la posibilidad de que encontremos cuál es la fuerza más potente. Miramos el mercado, y miramos los clientes, y miramos los competidores. Listo, miramos el mapa de procesos, integramos tendencias con lo que está pasando en el mundo, las tendencias del mundo, más las tendencias en Colombia, más el PIB en Colombia, más el PIB sectorial, más cómo le pega a los negocios. Listo, y cómo cómo se integra con el mapa de procesos de la compañía. Eso fue puro módulo número 1, hasta tener un FODA priorizado. Y con base en ellos nos fuimos para el módulo número 2, donde dijimos, seguramente hay que ajustar el ADN calificado, y hay que confirmar el propósito y tratar de identificar si somos capaces de mantener la mega y cómo la vamos a redistribuir los valores de aquí al 2025. Y en la cadena de valor entregamos algunos tips de cuáles son los elementos que pueden enriquecer ese ADN calificado. Y entonces entregamos qué si nuevos clientes, qué si nuevo portafolio, qué si nuevos canales, qué si joint venture, qué si nueva tecnología,
que sí, entonces dijimos, mire si eso está incorporado ahí y es vigente para usted o no es vigente, y si lo ha hecho o no lo ha hecho. Y entonces con todo eso dijimos, como ya hicimos algunas modificaciones, nos tenemos que ir al 3 y vamos a tener que confirmar las características que queremos que tengan nuestros líderes y que estén atadas y que sean conscientes y que estén armónicas con la cadena de valor y que estén integradas con el propósito de la compañía y con los valores de la compañía y con las competencias de la compañía. Lo van a ver en el template que tienen de descripción del líder. Y también hicimos un template de cómo deberían de ser los equipos potentes, tremendos y berracos que sean capaces de sacarnos de este rollo y de mantener la compañía a flote y de ser capaces de construir un nuevo negocio. Listo. Y también hablamos de que ese comportamiento va a estar muy motivado de trabajar desde la resiliencia y de pensar que hay un buen futuro y que hay que crearlo desde las dificultades, navegando en medio de la neblina sin GPS, actuando en el ahora, pero teniendo un ojo, el rabo del ojo, mirando el futuro. Y con base en eso, ajustar la estructura. ¿Y por qué? Porque si cayeron las ventas, cambiamos la estructura, el rol responsabilidad cambió de todos y entonces hagamos ese ajuste. Eso es lo que invita el módulo de transición. Repiénsese con todas estas dificultades y ajuste el módulo 1, 2 y 3. Si ustedes vuelven y lo escuchan, dicen, todo esto va a enriquecer que cuando se devuelvan al módulo número 1, 2 y 3, lo enriquezcan. Aquí les estamos entregando los elementos para que ustedes enriquezcan el módulo número 1, 2 y 3. No es más por hoy, solamente las preguntas. Doctora Olga. Gracias, Sergio. Bueno, aquí hay una pregunta muy votada. Dice, en un entorno tan exigido por la pandemia, en el que sobrevivir como empresa es la prioridad, en el que ya no hay personas ni cargos para hacer tantas cosas, en el que la planeación de largo plazo es, si acaso, semanal o mensual en el mejor de los casos, ¿es factible tener una versión menos compleja de toda esta metodología? Muy bien. Yo voy a insistir, pues, como con la necesidad de que es que yo debo de actuar en el día a día, mandada, y en la coyuntura, en el hoy, y que hay comités de crisis. ¿Se acuerdan que hicimos un módulo número 6 que era como el comité de crisis? Ese comité de crisis está trabajando en el día a día, está atendiendo la coyuntura, pero ese comité de crisis está trabajando sobre cosas que van a impactar el mediano y el largo plazo, y tienen que ser capaces de hacer las proyecciones del 2020. Mi invitación es, así tengamos muchísimas dificultades, así sea muy complejo definir las ventas del año entrante, mi invitación es que ustedes sean capaces de construir escenarios de qué va a pasar a diciembre de este año por semana, para que ustedes digan, el escenario A me obligaría a hacer esto, el B esto y el C esto, porque es que eso te da contexto, te da ancho de banda, te obliga a ver más cosas. Solamente actuar en el día a día te puede conducir a que tomes una acción que pueda ser imprudente. Como dicen mis amigos en Bogotá, una decisión no educada, una decisión no informada, una decisión sin soporte. Listo, perdón que iba a mostrar una cosa, tengo una rabia, no les mostré. Denme un segundo, doctora Olga, que le iba a mostrar una cosa. Denme un segundo que se me quedó una slide aquí en el papel. Muy importante, ya la están viendo ahí, ¿cierto que sí? Sí, señor. Entonces, miren, este es el mapa de procesos. No, y yo insisto mucho en lo siguiente, ustedes dicen que es que esto es muy complejo, yo les digo, esto es lo que ustedes hacen, esto es el mapa de procesos de una compañía, y entonces lo que ustedes están haciendo, lo que estamos diciendo es que cojan ese mapa de procesos y definan cuáles son los procesos que se tienen que ajustar y cuáles son los que se tienen que tocar. Pues es que eso lo hicieron, perdónenme, pero yo les voy a decir, ustedes tenían 290 personas y se tuvieron que ir a 140 y tuvieron que irse a 140 examinando cómo hacían con las personas, si las desvinculaban, si acordaban un tipo de contrato distinto, si las trabajaban medio tiempo. Y entonces, ¿a qué fueron? A la cadena de valor, a lo que ustedes hacen en el día a día. Lo que estoy diciendo es que no voten todo eso que tienen, que ya lo han construido y que les va a facilitar las decisiones. ¿Cuáles decisiones? Que ustedes sean capaces de coger cuáles son las iniciativas que van a montar y las califiquen por grado de esfuerzo requerido y por resultado esperado. Y eso le va a dar 4 cuadrantes.
un cuadrante que le va a mostrar, este cuadrante, le va a mostrar el impacto en la cadena de valor del negocio. Este le va a es un cuadrante en el que usted debe confirmar si el impacto y la evolución es el esperado, porque requiere mucho esfuerzo y el resultado esperado no es muy grande. Y mire que aquí el esfuerzo es muy poquito y el resultado esperado es muy grande. Entonces usted aquí tendría unas iniciativas que es el nuevo modelo de operación y el largo plazo. Y este es el cuadrante más caché y es el que es el resultado esperado con el esfuerzo requerido y este es el nuevo negocio. Listo. Y entonces, ¿qué es lo que te va a mostrar eso? A manera de ejemplo, te va a mostrar una cosa como estas. Listo. Que por procesos usted debería actuar así y por iniciativas las podría trabajar así. Entonces yo tengo aquí unas iniciativas, aquí tengo otras, aquí tengo otras y aquí tengo otras. Y entonces estas que estoy trabajando es del día a día y este es el futuro. No hay nada, es la verdad. Hay compañías que están trabajando en el día de hoy y que están pensando en que el futuro va a ser distinto y que sus clientes son distintos y que la posibilidad de su negocio de sobrevivir es diferente. Entonces, ¿cuál es la invitación nuevamente? Ese material también les va a llegar. Es que sí, insisto yo, mucho les quiero insistir en que hay una responsabilidad muy grande de que seamos capaces de ver el año completo, no solamente la semana. Sí, la semana estamos apagando incendios, de hecho, pues yo estoy en algunos foros en los que, o en algunos comités, entre comillas, como de crisis, donde usted tiene que tomar decisiones, por ejemplo, como vender activos productivos. Entonces, tremendo, hay que vender la bodega en la que estamos, porque nos quedamos sin flujo de caja. Vamos a venderla y la vamos a tomar en alquiler, porque no somos capaces de vivir. Pero estamos seguros que cuando pase la pandemia, este producto y esta compañía tiene posibilidades en el mercado, entonces no la vamos a botar y entonces vamos a tener que vender. Y esa decisión es dificilísima. Y esa decisión es del día a día, pero está tomada pensada en que hay futuro. Listo. Y la otra decisión es decir, esta compañía no tiene futuro, no vendo la bodega y entro en una reorganización de la compañía y me voy por ley 1116. Esa es otra decisión. Entonces, hay un menú de decisiones y depende del equipo que esté en la mesa de cuáles van a ser las decisiones más complejas. Entonces, voy a decir pendejadas. Que tengo... Como hoy, lo que pasa es que yo no les he mostrado una cosa porque Olga me está presionando a que Sergio ya se pasó el tiempo y no sé qué, nada, les voy a mostrar eso que está ahí. Miren No he las hablado compañías. nada. Ella me escribe, ella no habla, sino que me escribe por aquí por el WhatsApp para que todos sepan. Entonces, miren todas esas compañías lo que decidieron y esas decisiones las están tomando no solamente para el corto, sino para el mediano y para el largo plazo. Y usted me dice, sí, pero es que la compañía mía es muy chiquita. Y yo le digo, le acabé de mostrar una compañía que era una compañía de repostería y de panadería. Y le puedo mostrar compañías súper chiquitas que se han reinventado en este proceso, pero pensando que hay un futuro y que no van a dejar morir la compañía y que la compañía pasado COVID-19 es viable. Entonces, esa es la decisión. Tomen las decisiones de hoy, que puedan subsistir en el día de hoy, pero traten de tener en el rabo del ojo el año entrante y traten de tener en el rabo del ojo el futuro. ¿Y por qué? Porque parte de las decisiones es que yo me pudiera aliar, que pudiera hacer un joint venture con otro. Vamos a tener que juntar con un competidor y nos vamos a tener que sumar los dos, porque si nos sumamos los dos somos viables y si nos quedamos separados no somos viables. Entonces les está tocando hacer eso. Pues aquí yo les puedo contar 100 experiencias distintas, pero yo confío plenamente en que las compañías deben de actuar en el hoy y pensar el mediano, el corto y el mediano plazo, el largo plazo, ojalá sean capaces de hacerlo. Vale, Sergio. Creo que esta pregunta ya está respondida en tu presentación, pero bueno, reforzar. Dice, hoy con el ajuste del mercado se debe reevaluar la mega. Yo creo que mi invitación es que yo voy a insistir mucho como el mensaje de la mega. El mensaje es como un sueño que te rete, que te saque de la zona de confort y te obligue a ser distinto y a pensar de manera distinta. Entonces, si la mantienen, les va a dar posibilidades. Y posibilidades como que yo no soy viable,
y si pongo esa berraca mega allá, es inviable llegar allá. Solo es inviable. Pero ¿qué tal que yo hiciera un joint venture? ¿Qué tal que yo me uniera con otro? ¿Qué tal que me uniera con un proveedor? ¿Qué tal que me uniera con un cliente? ¿Qué tal que le vendiera parte de mi participación a un cliente que es muy importante y que tiene a su vez muchos clientes? Es que eso es obligarnos a pensar de manera muy distinta. Miren una cosa tan bonita, miren por ejemplo, cosas tan diversas como las que hay aquí. Miren que son cosas muy bacanas. Ramo es una compañía que vende mucho al consumidor de paso, al consumidor que está en la calle, al consumidor que compra una galita o un chocorramo en las caseticas en las que uno va por la calle o por el centro. Listo. A ellos se les cayeron las ventas tremendamente porque la gente no estaba en la calle. No estaba en la calle, entonces perdieron entre el 25 y el 40% de sus ventas. Entonces, ¿qué les tocó? Reinventarse, ir a venderle a canales donde ellos no eran fuertes y montar el canal digital y fortalecerlo y meterse en canales donde ellos no eran muy fuertes como los hard discount. Increíble, ellos no eran ahí muy fuertes y cambiar la presentación. ¿Y por qué? Porque entonces el que va al hard discount no compra una galita o un chocorramo, sino que está comprando para la familia. Entonces el empaque tiene que ser distinto. Tremendo. Farmalisto se juntó con Tostado. Listo, a Tostado se le cayeron las ventas y a Farmalisto se le incrementaron, pero se le incrementaron con servicio a domicilio y no tenían la gente. Entonces se unieron los dos y Tostado puso la gente para poder entregar los domicilios. ¿Por qué? Porque necesitamos personas con vocación, con ganas, etcétera. Y entonces ahí estaban en Tostado y ya estaba todo el proceso de selección hecho y todo. Y entonces hicieron una alianza. Entonces la intención es como yo de lo que yo sé hacer, yo cómo me reinvento. Entonces yo soy consciente que ustedes están pensando atrás en la cabeza, están pensando, este pisco cree que esto es muy fácil. No, yo sé que es muy difícil. Y yo estoy en muchas reuniones todas las semanas asistiendo a foros donde estamos trabajando en compañías que están pasando por unas dificultades impresionantes, pero estamos trabajando con la posibilidad de actuar en el ahora y pensando en que esto tiene futuro y que el mundo no se acabó aquí. Entonces hubo la Segunda Guerra Mundial y no se acabó el mundo. Y en la Segunda Guerra Mundial le dejó unas cosas impresionantes a la sociedad. ¿Y qué le dejó a la sociedad? Que las mujeres antes de la Segunda Guerra Mundial no estaban ni en las oficinas ni en las fábricas. Y en la Segunda Guerra Mundial los hombres se fueron para la guerra y las mujeres llegaron para las oficinas y para las fábricas y se quedaron. Y como se quedaron, le aportaron de manera tremenda a la sociedad. Y hoy las mujeres son tan o más importantes que nosotros en todo lo que pasa en la vida económica del país y del mundo. Y eso es lo que va a pasar. COVID-19 nos va a dejar cosas increíbles. Por ejemplo, que le creemos a la gente, que el home office llegó para quedarse y que la gente está empoderada, trabajando desde la casa, con autonomía y trabajando más que cuando trabajaba en la oficina. Increíble. Y nosotros creíamos que esas personas, si no estaban con el jefe encima, a ver si él no llegaba a las 8 y no salía a las 6, entonces esa persona no trabajaba. Pues resulta que eso no es así. Las personas sí son berraquitas y son capaces de trabajar solas. Entonces esto va a cambiar el mundo de manera tremenda, tremenda. Entonces la intención es que busquemos la mejor alternativa para nuestros negocios. Sergio, si la tendencia de las organizaciones está en ahorrar y minimizar gastos, ¿cómo puedo evaluar su nivel de inversión a corto plazo? Por ejemplo, como lo que has dicho, que a nivel tecnológico y en adquisición de equipos y en redes va a ser como fundamental que las compañías cuenten con esas inversiones. Muy bien, voy a contestar de manera muy dramática. Lo más importante es el flujo de caja. Entonces, por eso para mí las proyecciones son súper claves, las de tener todo este año. Y soy más atrevido, no me quieren, ahí voy yo a compañías donde yo molesto mucho y les digo, tienen que proyectar 2020 y 2021 y me dicen, está loco, imposible y no sé qué. Yo le digo, tenés que proyectar el 2021 porque si quieres hacer inversiones, tenés que ser conscientes de que tenés que ver el flujo de caja y si no, te puedes estar dando un tiro en un pie, no puedes hacer eso. Entonces sí te tenés que proyectar. Listo. Entonces lo primero, respeten el flujo de caja y hago las inversiones si tengo el flujo de caja que me permita hacer las inversiones. Y si no tengo el flujo de caja, entonces hago alianzas.
Y entonces voy a buscar alianzas con compañías que sean berraquitas en lo digital y me voy a aliar con ellos y voy a aprender con ellos. Y puede que ni siquiera marginen lo que yo quisiera marginar, pero voy a aprender con ellos y voy a cortar la curva de aprendizaje. Entonces, tremendo. Entonces, voy a hacer alianzas. Entonces, les decía ahora, hace un rato, de uno le tocó hacer alianzas para poder colocar el online en 2 semanas y para poder tener 6.000 personas entregando a domicilio en Bogotá y en Medellín. Entonces ellos pudieron haber dicho, sí, pero queremos hacerlo nosotros. No, no hay tiempo. Tengo que hacer una alianza ya. Entonces hicieron una alianza. Entonces las alianzas brotaron en el país, por todas partes, porque no existen los recursos suficientes para las inversiones y solamente son viables cuando usted junta capacidades y potencia negocios. Ahora, si tenés excedentes y puedes hacer inversiones, pues espectacular, si las puedes hacer. Bueno, yo creo que esta pregunta también está respondida en el tema de los escenarios, pero te la voy a hacer. Perdón que voy a decir otra pendejada. Por ejemplo, yo le voy a contar, hay compañías, por ejemplo, que desmontaron canales. Entonces, como les tocó desmontar canales porque eran muy fuertes en centros comerciales, desmontaron tiendas. Entonces tenían 350 tiendas y se quedaron con 200. Y los gastos de las 150 que se ahorraron y que no sé qué, y parte de eso lo invirtieron en tecnología porque tenían que fortalecer el canal digital. Entonces, no es solamente si yo tengo o no tengo, sino que tengo que repensar el negocio completo y ver qué canales no van a ser viables, dónde tengo dificultades, dónde no, dónde puedo ahorrar y dónde no, y qué es lo que yo puedo hacer para poder reexpresar mi modelo de operación. Pero mi recomendación principal es, primero, el flujo de caja a diciembre 31, por semana, con detalle de ingresos, muy detallados como se entregó en el módulo número 6, y con detalle de costos y gastos, y qué costos se desplazaron, se renegociaron, se fraccionaron, se reajustaron porque apareció un marco jurídico distinto. Y entonces cuando yo tenga todo eso, veo a ver qué fue lo que me quedó. Y entonces de ahí veo si me quedó plata para inversiones o no. Y si no me quedó, entonces hago joint venture o inversiones o vendo parte de la compañía, etcétera. Dale, Olga. Pues básicamente es que en escenarios de incertidumbre como los que estamos viviendo hoy, ¿qué tan convenientes definiciones de largo plazo? Eso, entonces yo voy a hacer aquí pues una porquería con lo que les voy a decir. O sea, no hay nada que hacer. Es una decisión de largo plazo que todos vamos a tener que tomar, se llama digital. O sea, digital no es una estrategia, digital es un habilitador. El que no esté en el negocio digital no puede estar. Entonces aquí hay que pensar cómo me meto en lo digital, cómo conozco más mis clientes, cómo singularizo. Puede que no hoy, pero tenemos que ser conscientes que así pase COVID-19, eso va a ser una obligación. Conocer los clientes, no hay nada que hacer, los vamos a tener que conocer en detalle. Y si no tenemos la infraestructura, si no tenemos la tecnología y no tenemos la capacidad de inversión, entonces juntémonos con el que la tenga y hagamos alianzas. Entonces, esa es una decisión de largo plazo, ahí no hay nada que hacer. Pues le voy a decir otra, para que ustedes vean que sí las toman. Les voy a decir otra, ustedes ajustaron la estructura, y en la estructura yo les digo cómo lo hicieron. Cogieron la estructura, ¿qué hacemos? Y entonces las ventas se bajaron por el ascensor y por las escaleras se bajaron los costos y los gastos. No hay que hacer eso ya, y hay que modificar la estructura ya. Y entonces, antes de modificar la estructura, ustedes dijeron, entonces, ¿yo con qué gente me quedaría? ¿Y con cuáles me puedo quedar? Y si integro cargos, ¿con cuál me quedo? ¿Y quién puede ser el mejor? ¿Y quién es el que mejor lo puede hacer? ¿Y yo con quién soy capaz de aguantar este año? Entonces, den en cuenta que ya escogieron con quién se iban a quedar. Y no escogieron con quién se iban a quedar una semana, escogieron con quién se iban a quedar el resto del año. Y entonces adelgazaron la estructura. Eso es largo plazo, eso es mediano plazo. Creo que también lo dijiste ahora y es la planeación por escenarios, ¿cierto? Que también eso nos ayuda mucho en escenarios de incertidumbre. O sea, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Qué puedo hacer en 6 meses? ¿Qué puedo hacer en un año? Y yo le voy a decir por qué eso va a ser muy importante, porque es que las decisiones que después van a venir del Estado son decisiones por sector. Y yo tengo que tener eso muy claro. Y yo tengo que saber, el Estado le va a apostar a cuáles sectores, cuáles son los que se van a reactivar, dónde es que van a invertir el dinero para poder generar empleo, para que la gente pueda salir y pueda tener, sin impacto en su salud y en su vida, pueda trabajar y se pueda reactivar la economía. Entonces yo tengo que estar mirando eso y tengo que estar mirando para poderme insertar allá.
Entonces, ese escenario es súper válido. Entonces, si el Estado le apuesta a este, o a este, o a este, si en el mundo la cadena de distribución pasa o esto, o esto, o esto, y eso hay que hacerlo. Pero yo le voy a dar un ejemplo. Los americanos se llevaron mucho de lo que ellos se llevaron de Latinoamérica, en temas, por ejemplo, de maquila de México, se llevaron muchas cosas y las llevaron para Oriente. Ahí las van a tener que devolver. Van a tener que volver para Latinoamérica. Entonces lo que hay que pensar es, si se viene la economía, por ejemplo, por bloques regionales, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo nos beneficia? ¿Eso cómo nos impacta? Y entonces esa es la intención de crear escenarios. Perfecto. Voy a leer las dos últimas preguntas. Dice, doctor Sergio, las empresas pequeñas no tenemos, como usted dice, ancho de banda. No tenemos personas para hacer tantas cosas. No es una queja, es una realidad. No es posible compararnos con las empresas grandes. Hacer todo esto implica tener gente, recursos y tiempo para sacar adelante esta metodología. ¿Sería factible tener un checklist de lo mínimo que es absolutamente necesario para poder tener un plan? Muy bien, voy a hacer una porquería para contestar a esa pregunta. En el módulo número 6, ustedes tienen una lista de chequeo. Tienen una lista de chequeo de 80 preguntas, súper fáciles todas. Tienen tienen una lista de chequeos en las que el primer capítulo se llama Salud y Vida. ¿Cómo? Increíble. Nosotros hablábamos de salud y vida y nosotros hablamos en el módulo número 6 de protocolos. Nosotros hablamos de protocolos primero que el Estado. Nosotros hablamos de que había necesidad de crear protocolos para cuidar a la gente. Una semana después de que nos mandaron para la casa, y hablamos de cómo cuidar la salud y la vida de las personas y de cómo mirar el sistema inmunológico de las personas. Hablamos en el módulo número 1 y hay una lista de chequeo. Y hablamos de cómo montar home office y había una lista de chequeo. Y hablamos cómo mirar los ingresos y lo pensamos más para compañías pequeñas que para grandes, y cómo miramos la cartera, y cómo veríamos la venta a la cartera, y cómo miramos todo. Y después miramos los costos y los gastos, y miramos los costos y los gastos, y qué se podía hacer, y una lista de chequeo. Y después, cómo adoptábamos temas del marco jurídico renovado, y ahí habían preguntas. Y otra cosa muy importante para las empresas muy chiquitas, esto es una cosa muy valiosa, está en esa lista de chequeo. Así usted no esté afiliado a ningún gremio, apóyese en los gremios. ¿Y por qué? Porque los gremios han sacado un montón de herramientas y han sacado un montón de variables que le sirven a las empresas chiquitas para que no tengan que hacer todo lo que pueden hacer las grandes. Entonces les entregan casi que el trabajo hecho, les entregan qué está pasando en los mercados, cómo se puede llegar a los mercados, cómo se hacen las alianzas, etcétera. Voy a decir aquí pendejadas. No importa que Olga me mire mal. Listo. Por ejemplo, las cámaras de comercio han montado marketplace. O sea, han montado como centros comerciales digitales para que las empresas chiquitas puedan vender por ahí, sin que tengan que hacer un solo peso de inversión. Solamente se matricula y puede vender por ahí. Y las chiquitas no tienen que hacer nada de inversión. Las cámaras de comercio regalan esa funcionalidad. Entonces la intención es buscar todo eso. Yo le voy a decir a la empresa chiquita, no haga todo el trabajo que acabamos de mostrar, pero léalo. Y cuando lo lea se va a dar cuenta que el trabajo para su compañía está en un 70%, en un 80% hecho, porque ahí están las tendencias, qué está pasando en el entorno, qué está pasando en el mercado, cómo es la cadena de valor, cuáles son las posibilidades. Ahí tenés una cosa bacana para que se enriquezca. Y acérquese a las cámaras de comercio, que las cámaras de comercio tienen muchas herramientas para trabajar con las empresas pequeñas. Ese ha sido el énfasis de las cámaras de comercio, las empresas pequeñas, para ayudarles porque saben que tienen dificultades por capacidad de ejecución. Sergio, y la última pregunta. Es fundamental ser optimistas, pero también es una realidad de apuño que hay sectores y actividades económicas en las que definitivamente las condiciones del tamaño del mercado y expectativas de los clientes cambiaron. Y eso inevitablemente implica volver a revisar qué tan viable es alcanzar la mega, al menos en las condiciones de valores y tiempos declaradas anteriormente. ¿No es esto también parte de la responsabilidad de los equipos directivos de hoy, conectar la empresa con su nueva realidad? Sí, lo que yo quiero es que si lo quieren hacer y es un imperativo y es imposible, pues revalúela.
Lo que yo les invito es que el concepto que hay por detrás de la mega es los sueños. ¿Sí me entienden? El concepto es uno cómo construye un sueño en medio de una dificultad. Y nosotros hablamos muy largo cuando hemos hablado de la mega, de grandes conceptos en el mundo y de grandes compañías que nacieron de unas inmensísimas dificultades. No quiero obviar, no quiero dejar de reconocer las dificultades que tienen. Lo que quiero decirles es que no cambien la mega hasta que no tengan chuleado todo lo que ustedes deberían de chulear. Ya exploraron joint venture, ya exploraron vender parte de la compañía, ya exploraron, sí, todas las opciones antes de cambiar la mega. Porque es que la mega lo que te obliga es a que busques todas las opciones posibles. Entonces, cuando las busques, vas a decir, ve, de pronto a mí no se me había ocurrido esta. Lo que les digo, hay compañías que les ha tocado hacer cosas dificilísimas, les ha tocado vender activos productivos para poder vivir, pero porque creen que tienen futuro y que en el futuro van a crecer tremendamente. Y entonces, parte de lo que habían conseguido en sus 15 o 20 años de ahí para atrás, les tocó venderlos. Entonces dijeron, voy a tener que vender las instalaciones donde tengo mi planta, donde tengo mi bodega o mi centro de distribución. Lo voy a vender, lo voy a alquilar y voy a alquilarlo a 15 o a 20 años con opción de compra. Porque yo estoy seguro que con ese capital soy capaz de vivir no solamente este año, sino el próximo. Pero esta compañía va a valer mucha plata. Y entonces lo tienen muy claro. Entonces lo que los invito es que si les toca cambiarla y si les toca disminuirla, pues la cambian y la disminuyen. No hay nada que hacer, nada que hacer. Pero voy a decirles un concepto como el siguiente. Después del 11 de septiembre, el mundo se demoró 16 o 18 meses para volver a los niveles de vuelo que existían en el mundo antes de los ataques en Nueva York. Nos demoramos 18 meses y el valor de las aerolíneas estaba por el piso. Listo, 18 meses después de 18 meses, la curva de crecimiento de vuelos en el mundo creció de una manera desbordada, loca, impresionante. Y las personas que estaban en esas compañías creyeron en eso. Pues, y le apostaron y fue muy difícil y etcétera. Entonces, lo que los invito es que no renuncien a pensar que existen posibilidades. Si finalmente no encontramos la opción y yo vendía 100 y voy a tener que quedar vendiendo 50, pues me quedo vendiendo 50 y no hay nada que hacer. Listo, pero yo lo que los invito es que ustedes tienen que ser conscientes de que esto no se va a acabar, que COVID-19 no es el fin del mundo, que esto es una coyuntura y de que por aquí vamos a pasar, así como pasamos la Segunda Guerra Mundial, así como en este país pasamos unas cosas increíbles, increíbles. No se nos puede olvidar que nosotros estuvimos en manos de la guerrilla y del narcotráfico y que estuvimos encerrados mucho tiempo y que no podíamos ir al retiro porque allá en La Fe o en Don Diego estaba la guerrilla. Listo, y entonces es la verdad. Entonces, yo lo que quiero es que pensemos que es posible, y que ese sea el pensamiento y que si nos toca como última instancia disminuir las operaciones y quedarnos así por 3 o 4 años, pues nos quedemos con operaciones pequeñas 3 o 4 años. Bueno, Sergio, no es más. Muchas gracias por tu participación, energía y entusiasmo, como siempre. A todos, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. A través de los equipos técnicos de las cámaras de comercio les estaremos enviando el cronograma para avanzar entonces en estos módulos. Muchísimas gracias a todos. Sergio, no sé si quieres despedirte. Sí, me voy a despedir pidiéndoles excusas porque ustedes saben que yo utilizo un lenguaje muy coloquial, que hago mucho énfasis, que le pongo mucha energía, que invito a que no nos demos por vencidos, que vamos perdiendo 3-0 pero se puede empatar, listo, que el Barcelona le iba ganando 4-0 al equipo inglés y que estaba clasificado y que cuando fue lo cascaron y lo sacaron y que todo es posible en la vida. Entonces me perdonan si los molesté con los énfasis o con los ejemplos o si fui intenso o exageradamente coloquial. Solamente mi intención era entregar elementos que les facilite más el trabajo a todos ustedes. Este material va a ser, les va a llegar a través de las cámaras para que enriquezcan
el ancho de banda de sus compañías. Muchas gracias. Listo, gracias a todos, Daisy, Karen, también Manuela, mil gracias por estar atentas y nos vemos entonces.